Pensó que el refugio rocoso salvaría a sus hijos de morir congelados esa noche, y así fue. Pero lo que encontró escondido en las paredes no solo les salvó la vida, les cambió todo su futuro. Y nadie, ni siquiera las autoridades, podría haber predicho lo que pasó después. Antes de meternos de lleno en esta historia, asegúrate de darle al botón de suscribirse, porque mañana tenemos una historia súper especial para ti, que te va a dejar alucinado. La nieve caía como si Dios mismo hubiera abierto todos los congeladores del cielo y lo hubiera vertido todo de golpe. Maya Carter no podía ver más allá de 3 metros a través del parabrisas, incluso con los limpiaparabrisas a toda potencia, raspando frenéticamente contra el hielo, que se formaba más rápido de lo que podían limpiarlo. El viejo Honda gimió, se estremeció, y luego el motor tosió por última vez antes de apagarse por completo. «No, no, no», susurró Maya. Su aliento se condensaba en el aire. La calefacción había dejado de funcionar hacía 20 minutos. Ahora también se había apagado el motor. Desde el asiento trasero, envuelta en todas las mantas que tenían, la vocecita de Sophie se abrió paso entre el viento que aullaba afuera. «Mamá, ¿por qué nos hemos parado?» Maya agarró el volante con fuerza, con los nudillos blancos, tratando de controlar el temblor de sus manos. No era solo por el frío, era por el terror que le subía por la garganta. El tipo de terror que se siente cuando tienes 32 años, 2 hijos y $7 en el bolsillo, y te quedas tirada en una carretera de montaña, en medio de una ventisca sin ningún sitio a donde. «No pasa nada, cariño», mintió, con la voz a punto de quebrarse. «El coche solo necesita descansar». Junto a Sophie, envuelta en un saco de dormir que olía como el motel del que los habían desalojado hacía 3 días. Luke, de 4 años, se movió. Tenía las mejillas enrojecidas y le goteaba la nariz. Llevaba una semana luchando contra un resfriado, y Maya había estirado al máximo el último frasco de medicina infantil. Ahora estaba vacío, como todo lo demás. Volvió a girar la llave. Clic, clic, clic. Nada. El viento aullaba contra el coche, haciéndolo balancearse ligeramente. La nieve se acumulaba contra las ventanas, sellándolas. El teléfono de Maya estaba en el asiento del copiloto, con la pantalla mostrando una barra de batería y 0 barras de servicio. Había intentado pedir ayuda 1 hora antes, cuando empezaron a subir a las montañas, pero la señal había desaparecido en algún punto alrededor del kilómetro 43. Se dirigían a casa de su hermana en Ridge Valley, un viaje de 7 horas que debería haber sido sencillo, pero el supervisor de Maya en la cafetería le había recortado las horas hace 3 semanas, y luego había eliminado su puesto por completo. Tenía que pagar el alquiler. El casero no estaba interesado en excusas ni planes de pago, así que había metido en el Honda todo lo que cabía. Les había dicho a los niños que se iban de aventura y se había alejado del único hogar que Sophie y Luke habían conocido. El plan era llegar a la casa de su hermana Rachel al anochecer. Rachel tenía una habitación libre, un trabajo estable y un gran corazón. Había aceptado inmediatamente cuando Maya la llamó, con la voz quebrada, admitiendo que no tenía a quién recurrir, pero la tormenta tenía otros planes. Había comenzado como una ligera nevada alrededor de las 3:00 de la tarde, nada alarmante. A las 5, era una tormenta total. A las 6, Maya no podía distinguir dónde terminaba la carretera y dónde comenzaba la montaña. Había estado siguiendo las luces traseras del coche que tenía delante, manteniéndose cerca, cuando de repente esas luces desaparecieron tras una curva. Cuando Maya siguió, se encontró sola en una carretera que parecía subir directamente hacia las nubes. Fue entonces cuando el motor se apagó. Ahora estaban sentados en la oscuridad creciente, con la temperatura bajando y el viento aullando como algo vivo y hambriento fuera de la delgada carcasa metálica del coche. «Mamá, tengo frío», gimió Luke. Maya se subió al asiento trasero y abrazó a los 2 niños, envolviéndolos con sus brazos. Sus cuerpos parecían pequeños y frágiles. Sophie apoyó la cara en el pecho de Maya. A Luke le castañeteaban los dientes. «Lo sé, cariño, todo va a ir bien». Pero ella no lo sabía. No lo sabía en absoluto. Afuera, el mundo se estaba borrando. La nieve cubría ahora por completo el parabrisas, convirtiendo el interior del coche en una tumba blanca. La mente de Maya barajaba opciones, cada una peor que la anterior. Quedarse en el coche y esperar a que alguien los encontrara antes de que se congelaran. Intentar caminar y arriesgarse a perderse en la tormenta. Usar lo que le quedaba de batería en el móvil para llamar al 911 y rezar para que la llamada se conectara. Estaba buscando su teléfono cuando Sophie se incorporó de repente. «Mamá, ¿qué es eso?» «¿Qué es qué, cariño?» Sophie señaló hacia la ventanilla del conductor, donde un pequeño hueco en la nieve permitía ver un poco. «Esa cosa oscura de allí». Maya entrecerró los ojos para mirar a través del hueco. Al principio,
no vio nada más que un remolino blanco. Entonces, el viento cambió y por un momento, la nieve se despejó lo suficiente como para revelar algo a unos 50 metros de la carretera. Una abertura oscura en la ladera de la montaña, una cueva o algún tipo de refugio rocoso. Su corazón latía con fuerza. No era gran cosa, pero era algo. Cualquier cosa era mejor que quedarse allí sentadas esperando a congelarse. «Quédate aquí», dijo Maya, mientras se ponía el abrigo. «Voy a ver algo». «No». Sophie la agarró del brazo, presa del pánico. «No nos dejes». Maya acarició el rostro de su hija, mirando esos grandes ojos marrones que se parecían tanto a los suyos. «Escúchame. Voy a echar un vistazo a esa cueva de allí. Vale. Voy a ver si es segura. Si podemos entrar en calor allí, volveré en 5 minutos. Te lo prometo. Y si no vuelves...» La voz de Sophie se quebró al pronunciar la última palabra. «Siempre volveré con vosotros», dijo Maya con firmeza. «Siempre. Pero necesito que seáis valientes por Luke». «De acuerdo. Podéis hacerlo por mí». Sophie asintió con la cabeza, con lágrimas corriéndole por las mejillas, pero asintió. Maya besó a sus 2 hijos, los abrazó con fuerza, y luego abrió la puerta del coche. El viento la golpeó como un puñetazo, dejándola sin aliento. La nieve le azotaba la cara, afilada como aguja. Apenas podía ver 1 metro por delante. El frío atravesó su chaqueta, sus vaqueros, y llegó directamente a sus huesos en cuestión de segundos. Había dejado los guantes en el asiento trasero, y ya empezaba a sentir las manos entumecidas. Avanzó a trompicones hacia donde había visto la abertura oscura. Cada paso era una batalla contra el viento, la nieve y su propio terror creciente. ¿Y si no encontraba el camino de vuelta al coche? ¿Y si se caía? ¿Y si llevaba a sus hijos a algo peor? Pero siguió avanzando porque quedarse quieta significaba morir. Y Maya Carter no había sobrevivido a 3 años de maternidad en solitario, 2 trabajos y un exmarido holgazán que había desaparecido el día en que nació Luke, solo para morir congelado en una montaña, sus bebés en el asiento trasero. La oscuridad que tenía delante se solidificó en forma. Era un refugio excavado naturalmente en la pared rocosa. La abertura tenía unos 2 metros de alto y 2,5 metros de ancho, protegida por un saliente que impedía que entrara la mayor parte de la nieve. Entró y el viento amainó inmediatamente. Maya sacó su teléfono y utilizó su luz moribunda como linterna. El refugio tenía unos 4,5 metros de profundidad. Las paredes eran de piedra rugosa y el suelo estaba sorprendentemente nivelado. No vio ningún animal. No había señales recientes de que algo viviera allí. En la parte trasera, el techo descendía en pendiente, creando una alcoba natural. No hacía calor, pero estaba seco. Y en ese momento, estar seco lo era todo. Corrió de vuelta al coche, luchando contra el viento a cada paso. Cuando abrió la puerta trasera, Sophie se lanzó a los brazos de Maya, sollozando de alivio. «No pasa nada, no pasa nada», la tranquilizó Ma. «He encontrado un lugar, estaremos a salvo». Primero cogió a Luke y lo envolvió en el saco de dormir. Luego ayudó a Sophie a salir. El camino hasta el refugio se hizo eterno. Los niños tropezaban con la nieve, que les llegaba hasta las rodillas, y el viento aullaba a su alrededor. Maya llevaba a Luke, cogía a Sophie de la mano y rezaba a cada paso. Cuando por fin llegaron al refugio, protegidos del viento, el silencio les pareció una bendición. Maya dejó a Luke en el suelo con cuidado y volvió a salir 3 veces más para coger lo que pudo del coche. Las otras mantas, la mochila con ropa de recambio, una bolsa de barritas de cereales y zumos, las velas de emergencia que había comprado en una tienda de todo a $1 hacía 2 años y que nunca había usado, y la pequeña linterna de camping que le había regalado su padre antes de morir. Cuando lo tuvo todo dentro, tenía las manos tan frías que apenas las notaba. Sus vaqueros estaban empapados, helados y rígidos por debajo de las rodillas, pero estaban juntos, estaban protegidos del viento. Encendió una de las velas, cuya pequeña llama proyectaba sombras danzantes en las paredes de piedra. La luz hacía que el refugio pareciera menos una cueva y más una habitación, antigua y paciente. ¿Estamos acampando?, preguntó Luke con voz débil y esperanzada. Maya sonrió a pesar del cansancio. «Sí, amigo, estamos acampando». Extendió las mantas, creando un nido en la parte trasera de la cueva, donde las paredes bloquearían el viento. Envolvió a los niños juntos, luego se metió a su lado y tiró de las mantas restantes para cubrirlos a los 3. Sophie se apretó contra su costado. «Sigo teniendo frío, mamá». «Lo sé, cariño, pero nos calentaremos». «El calor corporal, ¿recuerdas? Como cuando hacíamos fuertes con almohadas en el apartamento». «Echo de menos el apartamento», susurró Sophie. A Maya se le hizo un nudo en la garganta. «Yo también, cariño. Yo también». Afuera, la tormenta seguía rugiendo. Dentro del refugio, Maya abrazó a sus hijos y trató de no pensar en cómo volverían al coche,
en si el coche volvería a funcionar alguna vez, en los $7 que tenía en el bolsillo, y en el teléfono que pronto se quedaría sin batería, y en el hecho de que, aunque sobrevivieran a la noche, no tenía ni idea de cómo sobrevivirían a la semana siguiente. Luke se durmió primero, su respiración se estabilizó, y su pequeño cuerpo finalmente se relajó. Sophie luchó más tiempo, pero finalmente cerró los ojos y aflojó el agarre de la manga. Mia permaneció despierta, escuchando el viento, observando el parpadeo de la vela, sintiendo las paredes de piedra que los rodeaban. Probablemente, este refugio había estado allí durante miles de años, resistiendo innumerables tormentas. Quizás les protegería de una más. Debía de haberse quedado dormida, porque cuando abrió los ojos, la vela se había consumido hasta quedar reducida a un trozo, y Luke estaba tosiendo, pero no era la pequeña tos que había tenido antes. Era una tos profunda y sibilante que sacudía todo su cuerpo. Maya se incorporó, con el corazón acelerado. Le tocó la frente. Estaba caliente, demasiado caliente. Luke, cariño, ¿me oyes? Volvió a toser, con un horrible sonido húmedo, y luego empezó a llorar. Mamá, me duele el pecho. El pánico se apoderó de ella. Su resfriado había empeorado. Por supuesto que había empeorado. Había estado durmiendo en un coche, comiendo de forma irregular, estresado y asustado, y ahora congelándose en una cueva. Era la peor madre del mundo. No pasa nada, cariño. ¿Estás bien? Lo meció, tratando de calmar el ataque de tos. Sophie se despertó asustada y confundida. ¿Qué le pasa a Luke? Solo está enfermo, cariño. Necesita medicina. Pero no había medicina. No había nada más que paredes de roca, una vela que se apagaba y la tormenta aullando afuera. Maya abrazó a Luke hasta que la tos amainó, y él volvió a caer en un sueño intranquilo. Luego lo acostó con cuidado, lo arropó con las mantas y se levantó. No podía quedarse allí sentada. Tenía que hacer algo, lo que fuera. Cogió la linterna de camping y la encendió. La luz LED era intensa después de la suave luz de la vela, pero mostraba el refugio con detalle. Las paredes no eran solo piedra tosca. Tenían marcas, arañazos y surcos deliberados. No erosión aleatoria. Alguien había trabajado esta piedra. Maya se acercó y pasó la mano por la pared. Las ranuras formaban patrones casi como letras, pero no del todo. Y las paredes en sí mismas parecían extrañas, demasiado lisas en algunos lugares, demasiado angulosas. Recorrió todo el perímetro del refugio, estudiando las paredes. En la parte trasera, donde el techo se inclinaba para crear la alcoba donde dormían sus hijos, algo le llamó la atención. Una junta, una línea perfectamente recta, que recorría verticalmente la roca a unos 1,5 metros de altura. Su corazón comenzó a latir con fuerza por una razón diferente. Presionó la mano contra la pared a ambos lados de la junta. A la izquierda, la piedra se sentía natural, áspera, fría. A la derecha, se sentía diferente, más lisa, más uniforme. Golpeó suavemente el lado izquierdo, un sonido sordo y sólido. Luego el lado derecho, un sonido hueco. Lo que sucedió a continuación transformaría esta pesadilla helada en el descubrimiento más extraordinario, revelando secretos que habían permanecido ocultos durante décadas y demostrando que, a veces, los momentos más oscuros de nuestras vidas son solo puertas de entrada a algo que nunca hubiéramos podido imaginar. Si te gusta la historia, dale a me gusta, compártela y suscríbete para ver más. Maya dio un paso atrás y se quedó mirando la pared. Su mente se aceleró. Aquello no era solo un refugio natural. Alguien había construido algo aquí, había escondido algo. La junta era demasiado perfecta para ser natural, y ese sonido hueco. Miró a sus hijos dormidos. Luke respiraba entrecortadamente. Sophie tenía el rostro tranquilo mientras dormía. Necesitaban que ella fuera inteligente en ese momento, no curiosa. Necesitaban que los mantuviera calientes y a salvo hasta que pasara la tormenta y llegara la ayuda. Pero, ¿y si la ayuda no llegaba? ¿Y si la tormenta duraba días? ¿Y si la fiebre de Luke empeoraba? Volvió a la pared y pasó los dedos por la junta, buscando algún mecanismo de apertura. No encontró nada obvio. Presionó diferentes secciones, escuchando si había algún clic o movimiento. Todavía nada. La luz de la linterna barrió el suelo mientras se movía, y algo brilló. Se agachó y, parcialmente enterrado en la suciedad y las pequeñas rocas que se habían acumulado a lo largo de los años, tal vez décadas, había un trozo de metal. Lo desenterró con sus dedos helados. Era una llave, vieja, de hierro, pesada, del tipo de llave que parecía pertenecer a un cuento de hadas, con una cabeza ornamentada y un mango largo con dientes complejos. Las manos de Maya temblaban mientras la sostenía a la luz. ¿Por qué habría una llave enterrada en el suelo de un refugio de roca, en medio de la nada? Miró de nuevo la junta de la pared y luego volvió a mirar la llave. Era una locura. Era imposible, pero ella ya estaba sin hogar, sin dinero
y escondida en una cueva con niños enfermos durante una tormenta de nieve. Lo normal había desaparecido hacía mucho tiempo. Se levantó y examinó la grieta con más atención, pasando los dedos a lo largo de ella. A unos 90 cm de altura, lo encontró. Una pequeña hendidura en la piedra, perfectamente circular, de unos 5 cm de diámetro. Dentro de la hendidura, apenas visible, había una cerradura. Se le cortó la respiración. Era real. Era realmente real. Miró una vez más a sus hijos, que seguían durmiendo. No tenían idea de lo que había detrás de esa pared, pero quedarse allí parada, congelándose con un niño enfermo, le parecía mucho más peligroso que averiguarlo. Maya introdujo la llave en la cerradura. Encajaba perfectamente, como si la hubiera estado esperando. La giró. Durante un momento, no pasó nada. Entonces oyó un sonido, profundo y chirriante como piedra rozando piedra. La sección de la pared con la junta se estremeció, y luego se abrió lentamente hacia adentro, revelando la oscuridad que había más allá. El corazón de Maya latía con tanta fuerza que pensó que se le saldría del pecho. Levantó la linterna y su luz se derramó en el espacio que había más allá. No era una cueva, era un pasadizo, hecho por el hombre, con paredes lisas y suelo llano. El aire que salía era seco, ligeramente más cálido que el del refugio, y traía un leve olor a algo, no a descomposición, no a humedad, sino a otra cosa que no podía identificar. Se quedó en el umbral, con todos sus instintos gritándole que cerrara la puerta, que olvidara lo que había visto, que mantuviera a sus hijos a salvo en lo conocido, en lugar de arriesgarse en lo desconocido. Pero Luke volvió a toser, esa terrible tos sibilante. Y Maya recordó los $7 que tenía en el bolsillo, el coche averiado fuera, la tormenta que no daba señales de amainar, y el hecho de que todas las puertas de su vida llevaban meses cerrándose. Quizás, solo quizás, esta era la que debía abrirse. Cogió la linterna de camping, comprobó una vez más que sus hijos dormían plácidamente y atravesó la puerta para entrar en el pasadizo. La puerta de piedra permaneció abierta detrás de ella, dejando entrar la luz del refugio. Aún podía ver a Sophie y Luke, y podía volver con ellos en segundos si fuera necesario. Esa pequeña seguridad era lo único que la impulsaba a seguir adelante. El pasillo se extendía en línea recta unos 6 metros y luego giraba a la derecha. Las paredes eran lisas, sin duda talladas por manos humanas. Cada 3 metros más o menos había pequeños huecos tallados en la piedra, como nichos para lámparas o velas, aunque ahora estaban vacíos. Maya siguió la curva, con sus pasos resonando suavemente. El pasillo desembocaba en una cámara. Se detuvo y levantó la linterna. La cámara era más o menos circular, de unos 6 metros de diámetro, pero lo que la llenaba le hizo olvidar cómo respirar. Cajas, docenas de ellas, apiladas ordenadamente contra las paredes, cajas de madera con cierres metálicos, todas selladas herméticamente. Entre las cajas había baúles metálicos, del tipo antiguo con pesadas cerraduras, y en el centro de la sala, sobre lo que parecía un pedestal de piedra tallado a mano, había un libro encuadernado en cuero. Maya se acercó lentamente al pedestal, medio esperando que se tratara de algún tipo de sueño o alucinación provocada por el frío y el estrés. Pero el libro era real. Podía ver el polvo en su cubierta, el cuero agrietado, las esquinas metálicas deslustradas. Dejó la linterna en el suelo y abrió el libro con cuidado. La primera página era una portada escrita con una cuidadosa letra antigua: Inventario y Testamento, 1976, Charles J. Whitmore. Las manos de Mir temblaban mientras pasaba la página. Lo que seguía era una lista detallada escrita con la misma letra cuidada. Cada entrada tenía una descripción, una fecha y un valor. Vermeer, la joven leyendo una carta, adquirida en 1968, valor en ese momento, $12 millones. Degar, serie Ballet, 7 piezas, adquiridas entre 1970 y 1973, valor combinado, $18 millones. Primer folio completo de Shakespeare, adquirido en 1974, valor, $6 millones. La lista continuaba. Página tras página, pinturas, esculturas, libros raros, manuscritos. Cada entrada era más imposible que la anterior. Al final de la última página del inventario, había una nota. Si estás leyendo esto, es que ya no estoy. Y esta colección ha permanecido oculta, tal y como yo quería. Construí esta cámara acorazada en 1975, tras el diagnóstico de cáncer. Después de que mi esposa y mi hija murieran en el accidente, cuando me di cuenta de que no tenía herederos, ni deseaba que el gobierno o los cazadores de fortunas se repartieran lo que había construido durante toda mi vida, pensé que era mejor que permaneciera oculta hasta que alguien digno la encontrara. Si ese alguien eres tú, debes saber esto. No robé nada.
Todas las piezas fueron adquiridas legalmente, documentadas y pagadas. Los certificados se encuentran en el baúl metálico marcado como procedencia. Mi testamento, sellado y notariado, está en el mismo baúl. En él se establece que quien descubra esta colección y pueda demostrar que la ha obtenido de forma honesta, será considerado su legítimo heredero. Confío en que el universo elija sabiamente. Charles J. Whitmore, 15 de octubre de 1976. Mayer leyó la nota 3 veces, luego 4. Sus ojos se nublaron por las lágrimas. Ni siquiera se dio cuenta de que estaba llorando. Esto no podía ser real. Cosas como esta no le sucedían a gente como ella. Las madres solteras que huían de los avisos de desahucio no se topaban con cámaras secretas que contenían fortunas. Eso era cosa de cuentos de hadas, de películas, no de la vida real. Pero el libro era real. Las cajas eran reales. La cámara era real. Y si tan solo una fracción de lo que figuraba en este inventario estaba realmente aquí, hizo los cálculos en su cabeza, utilizando los valores indicados, incluso teniendo en cuenta la inflación y los cambios en el mercado del arte, incluso siendo conservadora, estaba ante algo que valía más de $200 millones. $200 millones. La cifra era tan grande que no parecía real, parecía una broma, como los números en la pantalla de un videojuego. Pero la tos de Luke era real. El miedo de Sophie era real. La orden de desahucio, el coche averiado y los $7 que tenía en el bolsillo eran reales. Maya se hincó de rodillas en el suelo de piedra, todavía con el libro de inventario en las manos, y se dejó llorar por primera vez desde que habían salido del apartamento. Grandes sollozos que sacudían todo su cuerpo, liberando meses de miedo y agotamiento, y una esperanza desesperada y aterrada. Lloró por la mujer que había metido todas sus pertenencias en un Honda moribundo. Lloró por la madre que había visto cómo su hijo enfermaba y no podía permitirse comprar medicinas. Lloró por la hija que había intentado con todas sus fuerzas ser valiente cuando todo su mundo se desmoronaba, y lloró con algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Porque tal vez, solo tal vez, el universo la había escuchado. Tal vez en su hora más oscura, en un refugio helado en una montaña en medio de la nada, había encontrado la única puerta que se suponía que debía abrirse. Se secó los ojos, se levantó y caminó hacia la caja más cercana. La madera era sólida, estaba bien sellada. Encontró una pequeña palanca entre las herramientas apiladas en una esquina. Incluso ese detalle había sido pensado por el misterioso Charles Whitmore, y abrió con cuidado la parte superior. Dentro, envuelto en un paño protector, había un cuadro. Lo levantó con cuidado y desenvolvió la tela. Incluso con la dura luz LED de la linterna de camping, e incluso con sus limitados conocimientos de arte, Maya supo que era extraordinario. Una mujer leyendo junto a una ventana, con la luz cayendo sobre su rostro de una manera que la hacía parecer viva, respirando, real. La Bimeir era real. Maya volvió a envolver cuidadosamente el cuadro y lo volvió a colocar en la caja. Su mente daba vuelta. Necesitaba pensar con claridad, necesitaba averiguar qué hacer a continuación, pero el cansancio la invadió y la preocupación por Luke la llevó de vuelta al refugio. Cogió el libro de inventario y la linterna de camping, y luego se detuvo ante el baúl metálico marcado como procedencia. Intentó abrir la tapa, que, por supuesto, estaba cerrada con llave, pero esa noche había encontrado una llave imposible. Quizás encontraría otra. Por ahora, sin embargo, sus hijos la necesitaban. Maya volvió a atravesar el pasillo, pasó por la puerta de piedra y entró en el refugio. Luke y Sophie seguían durmiendo. La respiración de Luke seguía siendo agitada, pero constante. Añadió el libro de inventario a la pila de pertenencias y volvió a meterse en el nido de mantas con sus hijos. Los abrazó, sintiendo su calor, su solidez, su preciosa realidad. Afuera, la tormenta seguía rugiendo. Adentro, Maya abrazaba a sus hijos e intentaba asimilar lo que acababa de pasar. Había venido a este refugio para sobrevivir una noche, pero había encontrado algo que podría cambiar el resto de sus vidas. La pregunta ahora no era si habían sobrevivido a la tormenta. La pregunta era, ¿qué vendría después? Y, por primera vez en mucho tiempo, Maya Carter se durmió con algo más que miedo en su corazón. Se durmió con esperanza. La mañana llegó lentamente al refugio, con la pálida luz filtrándose por la entrada como un susurro. Mia se despertó con el sonido de la respiración entrecortada de Luke y el inquietante silencio que sigue a una ventisca. La tormenta había pasado durante la noche, dejando tras de sí un mundo cubierto de blanco. Se liberó con cuidado de la maraña de mantas y niños, tratando de no despertarlos. Le dolía el cuerpo por haber dormido sobre piedra, y su ropa aún estaba húmeda de la noche anterior, rígida por el frío. Todos sus músculos protestaron cuando se puso de pie, pero se obligó a mantenerse erguida.
El refugio parecía diferente a la luz del día, menos amenazador, pero también menos mágico de lo que había parecido a la luz de las velas. Solo rocas, sombras y los restos de su desesperada llegada, cajas de zumo vacías, envoltorios de barritas de cereales, la linterna de camping en el lugar donde la había dejado. Maya se dirigió a la entrada y miró el paisaje transformado. La nieve lo cubría todo, lisa e inmaculada, imposible de atravesar. El coche estaba completamente enterrado, solo un montículo difuso en la blanca extensión. La carretera había desaparecido por completo. No había forma de saber dónde terminaba el terreno seguro y dónde comenzaba la montaña. Hoy no irían a ninguna parte. Se volvió para examinar el refugio con más detenimiento. En el estrés y el pánico de la noche anterior, apenas había registrado los detalles. Ahora, a la fría luz de la mañana, lo observó con atención. El espacio tenía aproximadamente 4, 5 metros de profundidad y 3, 6 metros de ancho en su punto más amplio. El techo variaba desde unos 2, 5 metros en la entrada hasta quizás 1, 5 metros en la parte trasera, donde se inclinaba hacia abajo. Pero fueron las paredes las que le llamaron la atención. Eran demasiado lisas, demasiado uniformes. Maya había crecido en Colorado, había recorrido muchos senderos y había visto muchas formaciones rocosas naturales. Eran caóticas, irregulares, moldeadas por milenios de viento, agua y caos geológico. Pero estas paredes, aunque tenían textura, presentaban una uniformidad que parecía deliberada. Pasó la mano por la superficie. En algunos lugares la piedra era rugosa, natural, pero en otros podía sentir marcas sutiles, surcos que formaban patrones. No eran arañazos aleatorios de animales o de la erosión. Eran marcas intencionadas. Sophie se movió entre las mantas y tosió suavemente. Maya volvió rápidamente a su lado y le puso la mano en la frente a su hija. Caliente, pero sin fiebre como Luke. Pequeñas misericordias. Mamá. La voz de Sophie estaba ronca por el sueño. Estoy aquí, cariño. ¿Cómo te sientes? Sophie se incorporó y miró a su alrededor con los ojos muy abiertos mientras recuperaba la memoria. El coche averiado, la tormenta, el desesperado tropiezo en la nieve. ¿Seguimos acampando? Maya consiguió sonreír. Parece que sí. La tormenta ha dejado mucha nieve. Vamos a quedarnos aquí un poco más. De acuerdo. ¿Y el colegio? Creo que el colegio puede esperar unos días. Maya ayudó a Sophie a salir de las mantas, con cuidado de no molestar a Luke, que seguía durmiendo intranquilo. ¿Por qué no exploramos un poco nuestra cueva como auténticos exploradores? Los ojos de Sophie se iluminaron al oír eso, y Maya sintió una pequeña victoria. Mantenerlos distraídos, mantenerlos esperanzados. Ese era el trabajo. Compartieron una barra de granola para desayunar, dividiéndola en 3 partes, aunque Luke seguía dormido. Maya envolvió su porción con cuidado y la dejó a un lado. Luego ella y Sophie comenzaron a recorrer lentamente el refugio. Maya dejó que la curiosidad de su hija los guiara. Mira, mamá. Sophie señaló unas marcas en la pared, a unos 90 cm de altura. Parecen letras. Maya se agachó a su lado. Sophie tenía razón. Las marcas parecían letras, o al menos como si alguien hubiera intentado tallarlas y hubiera desistido o hubiera sido interrumpido. Podía distinguir lo que podría haber sido una M, y posiblemente una W, y varias otras formas demasiado desgastadas para identificarlas. Me pregunto quién hizo esto, dijo Sophie. No lo sé, cariño. Quizás alguien utilizó este refugio hace mucho tiempo, como vaqueros tal vez, o gente anterior a los vaqueros. Este refugio podría ser muy antiguo. Continuaron recorriendo el perímetro. Aparecieron más marcas, algunas geométricas, otras que podrían haber sido intentos de dibujos o símbolos. Y cuanto más miraba Maya, más convencida estaba de que no se trataba solo de un refugio natural con el que alguien se había topado. Era un espacio que había sido elegido deliberadamente, posiblemente incluso modificado. Cerca de la parte trasera, donde el techo tenía la inclinación más pronunciada, Sophie se detuvo. Mamá, ¿por qué esta parte es diferente? Maya se unió a ella y miró la sección que le indicaba su hija. La piedra aquí tenía una textura diferente, ligeramente más lisa, con una tenue línea vertical que iba del suelo al techo. Era sutil, fácil de pasar por alto si no se buscaba. Pero una vez que Maya la vio, no pudo dejar de verla. Presionó la mano contra la pared, a un lado de la línea, y luego al otro. A la izquierda, la piedra se sentía como el resto del refugio, fría, ligeramente rugosa, sólida. A la derecha, se sentía diferente, más suave, más uniforme, como la diferencia entre la piedra natural y algo que había sido cortado, moldeado, ajustado. Eso es raro, murmuró Mia. ¿Qué es raro?, preguntó Sophie. Antes de que Maya pudiera responder, Luke se despertó con un ataque de tos que sacudió su pequeño cuerpo. Ambos corrieron a su lado,
y el misterio de la pared quedó olvidado ante la crisis inmediata de un niño de 4 años enfermo. La fiebre de Luke había subido durante la noche. Tenía las mejillas enrojecidas y los ojos vidriosos. Cuando Maya le tocó la frente, su piel parecía arder. «Mamá, me duele la garganta», gimió. Y el pecho. El miedo se apoderó del corazón de Maya. Ya no se trataba solo de un resfriado. Era algo peor. Bronquitis, tal vez, o el comienzo de una neumonía. Y estaban atrapados en una cueva en una montaña sin medicinas, sin señal de teléfono y sin salida. Ella le dio lo que les quedaba de agua, racionando cuidadosamente lo que quedaba. Las cajas de zumo se habían acabado. Les quedaban tal vez 4 barritas de cereales y medio paquete de tiras de queso que empezaba a oler mal. No podían quedarse allí mucho más tiempo, pero tampoco podían marcharse. Maya envolvió a Luke con todas las mantas que tenían y lo abrazó con fuerza, tratando de transmitirle su propio calor a su cuerpo tembloroso. Sophie se apretó contra su otro costado, callada y asustada, como suelen estar los niños cuando perciben el miedo de sus padres. La mañana se alargó hasta la tarde. Maya volvió a probar el teléfono, aunque sabía que era inútil. Seguía sin haber cobertura. La batería estaba al 15%. Se quedó de pie en la entrada, mirando la imposible extensión de nieve, tratando de calcular sus opciones. El coche estaba enterrado. Aunque pudiera desenterrarlo, el motor estaba muerto. Estaban al menos a 5 kilómetros de la carretera principal, suponiendo que pudiera encontrarla bajo toda esa nieve. Y Luke no podía caminar 5 kilómetros. Apenas podía sentarse. Necesitaban ayuda. Pero la ayuda no tenía forma de saber que estaban allí. Cuando la luz comenzó a desvanecerse, Maya encendió una de las velas que les quedaban. Solo les quedaban 4. Hizo los cálculos. 4 velas, tal vez 2 horas cada una, 8 horas de luz en total. Después de eso, estarían en la oscuridad. Sophie la ayudó a repartir la cena. Una barra de granola para cada uno, dividida cuidadosamente. Comieron despacio, para que durara más. Luke logró dar unos pocos bocados antes de volver a quedarse dormido. «Mamá», susurró Sophie a la luz parpadeante de la vela. «¿Vamos a estar bien?» Maya miró a su hija de 7 años, tan pequeña, valiente y confiada, y sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Había fracasado en tantas cosas, su matrimonio, su trabajo, mantener un techo sobre sus cabezas, pero no podía fracasar en esto. «Sí», dijo Maya con firmeza. «Vamos a estar bien. Te lo prometo, cariño, vamos a estar bien». Sophie asintió y se acurrucó contra ella. En cuestión de minutos, se quedó dormida. Pero Maya no podía dormir. La fiebre de Luke, sus escasas provisiones, la nieve imposible. Todo eso la oprimía como un peso físico. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa, aunque solo fuera caminar de un lado a otro por el pequeño espacio del refugio. Cogió la linterna de camping, la puso en el nivel más bajo para ahorrar batería y comenzó a caminar de nuevo por el perímetro. Esta vez, miró con más atención las marcas de las paredes. Bajo la intensa luz LED, parecían más deliberadas que antes. No eran arañazos aleatorios, ni grafitis antiguos, sino algo más. Cerca de la entrada, a unos 2 metros de altura, encontró una serie de marcas que sin duda formaban letras. CW1976, 1976, hace menos de 50 años, reciente en términos geológicos. ¿Quién era CW y qué había estado haciendo aquí en 1976? La mente de Mir se aceleró. El refugio era claramente antiguo, tal vez con cientos de años de antigüedad, a juzgar por el desgaste de la roca natural, pero alguien llamado CW había estado allí en 1976 y había considerado lo suficientemente importante como para grabar sus iniciales y la fecha. Continuó su recorrido y encontró más marcas. Algunas parecían mediciones, números y líneas descoloridas, pero aún visibles. Otras parecían indicadores de dirección, flechas que apuntaban hacia la parte trasera del refugio, hacia esa extraña grieta en la pared. Maya volvió al lugar donde Sophie había notado la textura diferente. Esta vez pasó las manos por la línea vertical con más cuidado, siguiéndola desde el suelo hasta donde podía llegar. Sin duda, era demasiado recta para ser natural, y cuando golpeó suavemente a ambos lados, los sonidos fueron diferentes. A la izquierda, un golpe sordo, el sonido del puño contra la piedra. A la derecha, un tono ligeramente diferente. No del todo hueco, pero tampoco del todo sólido, amortiguado. Su corazón comenzó a latir más rápido. Lo que sucederá a continuación dará un giro radical a esta noche. Revelará una verdad que nadie esperaba y nos recordará por qué, a veces, las voces más silenciosas son las que tienen más poder. Permanezcan atentos para ver qué sucede a continuación. Si les gusta la historia, denle a me gusta, compártanla y suscríbanse para ver más.
Maya sabía que debía detenerse, centrarse en mantener a sus hijos calientes y esperar a que llegara el rescate. Pero algo en esas marcas, esa junta, ese sonido diferente cuando golpeaba la pared, la atraía. Recordó un documental que había visto una vez sobre antiguos edificios de la época de la Prohibición, con habitaciones ocultas, paredes falsas diseñadas para ocultar actividades ilegales, las técnicas que habían utilizado, haciendo coincidir las fachadas de piedra con las paredes existentes, creando juntas que parecían naturales, construyendo puertas que eran invisibles, a menos que se supiera exactamente dónde mirar. ¿Podría alguien haber hecho eso aquí? Construir una pared falsa en un antiguo refugio. ¿Pero por qué? ¿Qué valdría la pena esconder en medio de la nada? Pegó la oreja a la pared y volvió a golpear escuchando con atención. El sonido cambiaba claramente en el lado derecho, sus golpes parecían resonar ligeramente, como si hubiera espacio más allá. Maya dio un paso atrás y estudió toda la pared. Si se trataba de una puerta, tenía que haber un mecanismo, una manija, un pestillo, algo. Empezó por el suelo, pasando las manos por la base de la pared, buscando cualquier irregularidad. Nada. Subió poco a poco, centímetro a centímetro, presionando y palpando. Todavía nada. Entonces, a unos 90 cm de altura, sus dedos encontraron una pequeña hendidura, circular, de unos 5 cm de diámetro, fácil de pasar por alto si no la buscabas. Solo otra irregularidad en la piedra. Pero cuando la presionó, algo hizo clic. Maya retiró la mano bruscamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Esperó, pero no pasó nada más. La pared no se abrió, no se reveló ningún secreto. Solo ese suave clic, como el de una cerradura que se desbloquea. Miró a su alrededor. Sophie y Luke seguían durmiendo, con el brazo de Sophie protegiendo a su hermano pequeño. La vela se había consumido hasta quedar reducida a un trozo. Afuera había caído la noche. Maya volvió a la pared y empujó. Nada se movió. Intentó tirar. Tampoco pasó nada. Entonces intentó deslizarla, presionando su hombro contra la pared y empujando hacia un lado. La pared se movió. No mucho, tal vez una pulgada, pero definitivamente se movió. Y una vez que comenzó, pareció deslizarse más fácilmente, como si estuviera sobre algún tipo de riel. Maya empujó con más fuerza y la sección de la pared se deslizó hacia la izquierda, revelando la oscuridad más allá. Agarró la linterna de campamento y la levantó. Detrás de la falsa pared había un pasadizo, no natural, tallado con paredes lisas y un suelo nivelado, y una intencionalidad que le cortó la respiración. Eso era lo que CW había estado protegiendo en 1976. Eso era a lo que apuntaban esas flechas, marcas y mediciones. Maya miró a sus hijos una vez más. Estaban a salvo, tan calentitos como podían estarlo, durmiendo plácidamente. Solo echaría un vistazo, solo para ver qué había allí. Entró en el pasadizo. El aire se sintió diferente de inmediato, más seco, ligeramente más cálido. Las paredes eran lisas, casi pulidas, y cada 3 metros más o menos había pequeños huecos tallados en la piedra. El pasadizo se extendía en línea recta durante unos 6 metros y luego giraba a la derecha. Maya lo siguió, sus pasos resonando suavemente en el espacio confinado. La curva se abría a un espacio más grande y Maya levantó la linterna más alto. Dejó de respirar. La cámara era más o menos circular, de unos 6 metros de diámetro, y estaba llena de cajas, docenas de cajas de madera con flejes metálicos, apiladas ordenadamente contra las paredes curvas. Entre las cajas había baúles metálicos, antiguos, del tipo con cerraduras pesadas y esquinas reforzadas. En el centro de la sala, sobre un pedestal de piedra tallado a mano, había un libro encuadernado en cuero. Mia caminó lentamente hacia él, medio convencida de que se trataba de un sueño provocado por el frío, el estrés y el miedo. Pero el pedestal era real, el libro era real. Podía ver el polvo en su cubierta, las grietas en el cuero envejecido. Dejó la linterna en el suelo y abrió el libro con cuidado. La primera página era una portada escrita con una elegante letra antigua: Inventario y Testamento. Charles J. Whitmore, 1976. C. W. Charles Whitmore. Mia pasó la página con manos temblorosas. Lo que seguía era una lista detallada y meticulosa. Cada entrada estaba escrita con la misma letra cuidadosa. Berir, chica leyendo una carta, adquirida en 1968, valor en ese momento, $12 millones. La visión de Mir se nubló, parpadeó con fuerza y volvió a leerlo. $12 millones por un cuadro. Siguió leyendo. Serie Ballet de Degas, 7 piezas, adquiridas entre 1970 y 1973, valor combinado, $18 millones. Primer folio completo de Shakespeare, adquirido en 1974, valor, $6 millones. La serie Waterlys de Monet,
adquirida en 1969, valorada en $15 millones. La lista continuaba, página tras página. Pinturas, esculturas, libros raros, manuscritos, artefactos. Cada entrada tenía una descripción, una fecha de adquisición y un valor. A Maya le temblaban tanto las manos que casi se le cae el libro. Lo dejó con cuidado sobre el pedestal y retrocedió, con la mente negándose a procesar lo que estaba leyendo. No podía ser real. La gente no escondía obras de arte valoradas en millones de dólares en cuevas en medio de la nada. El mundo no funcionaba así, pero el libro era real, la cámara era real, las cajas eran reales. Se acercó a la caja más cercana y la examinó. La madera era sólida, bien sellada con herrajes metálicos, que mostraban signos de antigüedad pero sin óxido. Alguien las había preparado para un almacenamiento prolongado. Maya encontró una pequeña palanca apoyada contra la pared. Incluso ese detalle estaba pensado, y con cuidado, levantó la tapa de la caja. Los clavos eran rebeldes, pero la madera era vieja. Con esfuerzo, consiguió soltar la tapa. Dentro había un envoltorio protector, capas de tela amarillentas por el paso del tiempo. Maya retiró con cuidado el envoltorio y encontró un cuadro. Incluso con sus limitados conocimientos de arte, incluso con la luz intensa de la linterna de camping, pudo ver que era extraordinario. Una mujer junto a una ventana leyendo una carta. La luz incidía sobre su rostro de tal manera que parecía viva, presente, como si en cualquier momento pudiera levantar la vista y reconocer la presencia de Maya. El verir era real. Maya volvió a envolver el cuadro con manos temblorosas y volvió a colocar con cuidado la tapa de la caja. Retrocedió, con la mente dando vueltas. Cogió de nuevo el libro de inventario y pasó a la última página. Allí, con la misma letra cuidadosa, había una nota. Si estás leyendo esto, es que ya no estoy. Y esta colección ha permanecido oculta, tal y como yo quería. Construí esta cámara acorazada en 1975, tras el diagnóstico de cáncer, después de que mi esposa y mi hija murieran en el accidente que me arrebató todo lo que me importaba. No tengo herederos, ni familia, ni nadie que comprenda lo que estas piezas significaban para mí. No su valor monetario, sino su belleza, su historia, los siglos de creatividad humana que representan. No podía soportar la idea de que se disputaran, se subastaran al mejor postor, se dispersaran por todo el mundo para colgar en las estériles colecciones de personas que solo ven oportunidades de inversión. Mejor que duerman aquí, en piedra, conservadas y protegidas, hasta que alguien digno las encuentre. Si ese alguien eres tú, debes saber esto. No robé nada. Todas las piezas fueron adquiridas legalmente, documentadas y pagadas. Los certificados de autenticidad y procedencia están en el baúl metálico marcado con una X. Mi testamento sellado y notariado está en el mismo baúl. En él se establece claramente que quien descubra esta colección por medios honestos, no mediante robo o allanamiento, sino por destino, fortuna o simple casualidad, será considerado su legítimo heredero. He dejado instrucciones detalladas para la transferencia de la propiedad. He dejado las llaves que necesitarás. He dejado todo lo necesario para que sea legalmente tuyo, si decides reclamarlo. El mundo está lleno de cosas hermosas, pero también de cosas terribles. Usa este regalo con prudencia. Honra el arte, honra la historia. Y tal vez, si te apetece, recuerda a un anciano que amaba la belleza más que a la vida misma. Charles J. Whitmore. 15 de octubre de 1976. Maya leyó la nota 3 veces. Entonces, 4 lágrimas rodaron por su rostro, aunque apenas se dio cuenta. Esto era imposible. No podía estar pasando. Las madres solteras que huían de los avisos de desahucio no se topaban con cámaras secretas que contenían fortunas. Eso era cosa de cuentos de hadas, de películas, no de la vida real. Pero la tos de Luke era real. El miedo de Sophie era real. El coche averiado, los $7 que tenía en el bolsillo y el aviso de desahucio. Todo era real. Y esta cámara, este inventario, este regalo imposible de un hombre muerto llamado Charles Whitmore, esto también era real. Maya se hincó de rodillas en el frío suelo de piedra, aún sosteniendo el libro. Su mente se apresuró a analizar las implicaciones. Si los valores que figuraban en este libro eran siquiera remotamente exactos, y si la colección aún estaba intacta, estaba ante algo muy valioso. Hizo un cálculo aproximado, sumando las cifras que había visto. Incluso siendo conservadora, incluso suponiendo que algunas piezas se hubieran degradado o dañado con el paso del tiempo, estaba ante más de $200 millones. $200 millones. La cifra era tan grande que le parecía insignificante. No podía conceptualizar esa cantidad de dinero. Era como intentar imaginar el infinito, pero podía conceptualizar lo que se podía hacer con una fracción de ese dinero. Medicamentos para Luke, un verdadero hogar para sus hijos, seguridad,
protección, un futuro que no estuviera definido por la desesperación y el miedo. Podía conceptualizar la esperanza. Maya se puso de pie con las piernas temblorosas y se acercó al baúl metálico marcado con una X grabada en el lateral. Intentó abrirlo, pero estaba cerrado con llave. Por supuesto que estaba cerrado con llave. Miró a su alrededor, buscando. En un pequeño estante tallado en la pared cerca de la entrada, encontró una caja metálica. Dentro había 3 llaves, cada una con una etiqueta. Una decía, baúl de procedencia, otra, almacenamiento secundario, y otra, efectos personales. Mia tomó la llave etiquetada como baúl de procedencia y regresó al baúl marcado. La llave encajó perfectamente. La cerradura se abrió con un clic que sonó increíblemente fuerte en la silenciosa cámara. Dentro había carpetas, docenas de ellas, cada una etiquetada, cada una con documentos, certificados de autenticidad, facturas de venta, informes de tasación, documentos de transferencia, todo organizado con el mismo cuidado meticuloso que se había puesto en el libro de inventario. Y debajo de todas las carpetas, en un sobre de manila sellado, estaba el testamento. Maya lo sacó con manos temblorosas, pero no lo abrió. Todavía no. Necesitaba pensar, necesitaba procesar, necesitaba averiguar si esto era real o si finalmente había sucumbido a la presión y estaba alucinando en una cueva mientras sus hijos se congelaban. Miró alrededor de la cámara una vez. Las cajas, los baúles, el pedestal con su libro de inventario, las paredes lisas que hablaban de meses, tal vez años, de cuidadosa construcción. Charles Whitmore había construido todo esto. Había escondido una fortuna aquí. Había escrito un testamento diseñado específicamente para legársela a quien lo encontrara. Y de alguna manera, imposiblemente, esa persona era ella. Maya cogió el libro de inventario y el testamento sellado, y luego volvió a cerrar cuidadosamente el baúl. Echó un último vistazo a la cámara, tratando de memorizar cada detalle, medio temerosa de que todo desapareciera si apartaba la mirada. Luego regresó por el pasadizo, atravesó la pared falsa y entró en el refugio donde dormían sus hijos. Cerró la pared detrás de ella y se quedó allí de pie durante un largo momento, respirando con dificultad, con el corazón acelerado. Sophie se movió entre las mantas. «Mamá, ¿dónde estabas?» Maya se acercó a su hija y se arrodilló, apartándole el pelo de la frente. «Solo estaba explorando, cariño. Solo echando un vistazo. ¿Has encontrado algo?» Maya miró el libro de inventario que aún sostenía, y luego el rostro confiado de su hija. «Sí», dijo en voz baja. «Creo que he encontrado algo». Sophie sonrió somnolienta y se acurrucó entre las mantas. En cuestión de segundos, volvió a dormirse. Maya se sentó junto a sus hijos, con el libro de inventario en el regazo y el testamento sellado a su lado, e intentó asimilar lo imposible que acababa de suceder. Afuera, la montaña permanecía en silencio bajo su manto de nieve. Dentro del refugio, Maya abrazó a sus hijos y pensó en un hombre llamado Charles Whitmore, que amaba la belleza tanto que la ocultó de un mundo que creía que la destruiría. Y pensó en los $7 que tenía en el bolsillo, en el niño enfermo que tenía en brazos, y en la decisión que ahora tenía ante sí. Mañana tendría que decidir qué hacer con este descubrimiento. Mañana tendría que pensar en abogados y autoridades y en las complejas cuestiones legales que conllevaba encontrar una fortuna en una cueva. Pero esa noche se limitó a abrazar a sus hijos y se permitió sentir algo que no había sentido en meses. Se permitió sentir esperanza. El amanecer fue frío y despejado sobre la montaña. Maya apenas había dormido, con la mente dando vueltas a todo lo que había descubierto en la cámara oculta. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa lista de inventario, esos números imposibles, la cuidadosa letra de Charles Whitmore, deletreando una fortuna que desafiaba la credulidad. La fiebre de Luke había bajado en algún momento de la noche y se despertó con hambre por primera vez en 2 días. Maya le dio la última barrita de cereales y observó con alivio cómo la comía lentamente, recuperando el color. Sophie comía un trozo de queso que había resistido el frío, mejor de lo que Maya esperaba. «Mamá», dijo Sophie, entre bocado y bocado, «¿cuándo podemos irnos a casa?» Maya miró hacia la entrada, donde la luz de la mañana revelaba un mundo aún cubierto de nieve. La tormenta había pasado, pero estaban atrapados como si aún estuviera en pleno apogeo. «Pronto, cariño, te lo prometo». Pero no tenía ni idea de si esa promesa significaba algo. Su teléfono se había quedado sin batería durante la noche. El coche estaba enterrado y averiado. No les quedaba comida, salvo unas galletas en el fondo de la mochila de Sophie. Y en la cámara detrás de la pared falsa, había obras de arte y artefactos por valor de $200 millones que, por lo que les servían en ese momento, bien podrían haber estado en la luna. Maya necesitaba pensar, necesitaba planear, pero primero,
Necesitaba saber exactamente a qué se enfrentaba. Cuando los niños terminaron de comer, les dio un libro para colorear que Sophie había metido en la mochila y la última linterna que funcionaba, y luego les dijo que iba a explorar un poco más la cueva. ¿Puedo ir contigo?, preguntó Sophie. Esta vez no, cariño. Necesito que te quedes aquí con Luke y te asegures de que no pase frío. De acuerdo, tú estás al mando. Sophie se enorgulleció de la responsabilidad y Maya sintió una punzada de culpa por manipular la ayuda de su hija. Pero necesitaba examinar la cámara acorazada con más detenimiento, necesitaba comprender lo que había encontrado, y no podía hacerlo con dos niños curiosos, haciéndole preguntas que no podía responder. Encendió la penúltima vela, dejándola con los niños. Luego tomó la linterna de camping y se deslizó a través de la pared falsa hacia el pasadizo. La cámara se veía diferente por la mañana, aunque la luz natural no llegaba a tanta profundidad. El resplandor LED de la linterna parecía más duro, más clínico, despojando el misterio y dejando solo los hechos. Cajas, baúles, paredes de piedra, un pedestal con un libro. Maya volvió al inventario, y esta vez leyó cada página con atención, tomando notas mentales. La colección era asombrosa. Antiguos maestros e impresionistas, pinturas del siglo de oro holandés, esculturas del Renacimiento italiano, primeras ediciones de libros que habían marcado la historia de la humanidad, manuscritos iluminados de monasterios medievales, cerámicas asiáticas anteriores a Colón, artefactos africanos de reinos que habían surgido y caído siglos atrás. Charles Whitmore había sido un coleccionista serio, y sus gustos eran refinados y eclécticos. Pero, más que eso, había sido meticuloso. Cada entrada incluía no solo una descripción y el valor, sino también detalles de la adquisición, información sobre la procedencia y referencias a la documentación que se encontraba en los baúles. Maya se dirigió a las cajas y comenzó un examen sistemático. No las abrió todas. Había demasiadas y no quería arriesgarse a dañar nada, pero abrió las suficientes para confirmar que el inventario coincidía con la realidad. El Bere estaba allí. También estaban las piezas de Deer, 7 pequeños cuadros de bailarinas de ballet, cada uno de ellos exquisito. Encontró un Monet que le hizo un nudo en la garganta por su belleza, flores acuáticas flotando en azules y verdes que parecían brillar incluso bajo la luz artificial. Encontró esculturas envueltas en material protector, libros sellados en cajas libres de ácido, cerámicas acolchadas con espuma cortada a medida. Todo había sido conservado con extraordinario cuidado. No se trataba de alguien que escondía apresuradamente objetos robados. Se trataba de un conservador que protegía tesoros. Mia volvió al baúl marcado con una X y sacó más archivos. La documentación era exhaustiva. Facturas de venta de casas de subastas y galerías de renombre, certificados de autenticidad de expertos reconocidos, tasaciones de seguros, registros de la cadena de custodia que se remontaban a décadas, a veces siglos. Charles Whitmore había dicho la verdad. Lo había adquirido todo legalmente. Pero eso planteaba la pregunta. Si lo había adquirido legalmente, ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué construir una cámara secreta en una cueva en la montaña, en lugar de donarlo a un museo, venderlo o dejarlo a una institución? Maya encontró la respuesta en otra carpeta, etiquetada como correspondencia personal. Dentro había cartas, docenas de ellas ordenadas cronológicamente. Sacó un puñado y comenzó a leerlas a la luz de su linterna. Las cartas más antiguas eran de la década de 1960. Correspondencia entre Whitmore y varios marchantes y coleccionistas. El tono era profesional, entusiasta. Las cartas de un hombre que amaba el arte y tenía los medios para adquirirlo. Pero a medida que las fechas avanzaban, hacia principios de los 70, el tono cambió. Había cartas de abogados sobre la planificación de la sucesión, cartas de compañías de seguros, y luego, con fecha de marzo de 1974, una carta de un hospital de Denver. Estimado señor Whitmore, lamentamos informarle que las biopsias confirman un cáncer de páncreas en estadio 4. Dada la naturaleza avanzada de la enfermedad, estimamos que le quedan entre 6 y 18 meses. A Maya se le encogió el corazón. Siguió leyendo más cartas. Whitmore haciendo arreglos, escribiendo a amigos, atando cabos sueltos. Y luego, con fecha de junio de 1974, una carta escrita por otra persona. Querido Charles, no sé cómo escribir esto. El accidente ocurrió muy rápido. Sarah y Emma murieron en el acto. El conductor ebrio sobrevivió. Pensé que debías saberlo antes de que te llegara la noticia por los canales oficiales. Lo siento mucho. Lo siento muchísimo. Sarah y Emma, su esposa y su hija. A Maya le ardían los ojos por un hombre al que nunca había conocido. Estaba muriendo, y luego había perdido a su familia. Todo lo que le importaba, desaparecido en un instante. Encontró más cartas después de esa, pero eran diferentes, amargas, llenas de ira.
Whitmore escribía a abogados sobre su testamento, lo cambiaba repetidamente, tachaba a familiares que nunca se habían preocupado por él, e instituciones que habían rechazado sus ofertas de donar la colección. Quieren el arte, había escrito en una carta, pero lo quieren en sus propios términos, con sus nombres en él, con su control sobre él. No aman estas piezas. Ven activos, mercancías, deducciones fiscales. He pasado 50 años coleccionando belleza, y ellos quieren convertirla en partidas de un balance. La última carta del archivo estaba fechada en septiembre de 1975, escrita a mano, claramente un borrador de algo que tenía intención de finalizar. A quien encuentre esta colección, he construido una cámara acorazada para proteger lo que amo de un mundo que solo ve signos de... Cada pieza aquí representa lo mejor de la creatividad humana. Cada pintura, cada escultura, cada manuscrito es un testimonio de nuestra capacidad para la belleza en un mundo lleno de fealdad. No permitiré que sean repartidas entre museos, que las colgarán en almacenes, o vendidas a coleccionistas, que las encerrarán en almacenes climatizados como inversiones. Mejor, deben dormir en piedra, conservadas e intactas, hasta que alguien las encuentre y las comprenda. Mi voluntad es clara. Mi documentación está completa. Esta colección pertenece a quien quiera que lea esta carta. Úsala con prudencia. Honra el arte. Y tal vez dedica un pensamiento a un anciano que amaba la belleza más que la vida. Charles J. Whitmore. Maya devolvió cuidadosamente las cartas a la carpeta, con las manos temblorosas. Ahora lo entendía. Whitmore había quedado destrozado por la pérdida y traicionado por un mundo que valoraba su colección más que su dolor. Así que lo había escondido todo. Había construido una tumba para la belleza y había confiado en el destino para elegir a su heredero. Y el destino había elegido a una madre soltera sin hogar que huía de una orden de desahucio. Lo absurdo de la situación casi la hizo reír, pero el sonido se le atascó en la garganta y salió en forma de sollozo. Maya se secó los ojos y se obligó a concentrarse. Entender las motivaciones de Whitmore era una cosa. Averiguar qué hacer con su legado era otra. Sacó el testamento sellado y abrió con cuidado el sobre. El documento que había dentro era oficial, notariado y atestiguado por 2 abogados, cuyos nombres y números de colegiado estaban claramente impresos. Leyó lentamente el lenguaje jurídico, descifrando el significado de las frases formales. El testamento era sencillo. Charles J. Whitmore, en pleno uso de sus facultades mentales, dejaba todo su patrimonio, incluyendo todas las obras de arte, artefactos y bienes personales, guardados en un lugar seguro que solo él conocía, a la persona que descubriera dicha colección por medios legales y pudiera proporcionar pruebas de dicho descubrimiento. Había instrucciones específicas. El descubridor debía ponerse en contacto con un bufete de abogados de Denver, proporcionar pruebas del descubrimiento, incluidas fotografías y el libro de inventario original, someterse a la verificación de la autenticidad de la colección y, una vez verificada, recibiría la plena propiedad legal. El bufete de abogados figuraba como Hardwell Preston and Associates, una dirección en la calle 16 de Denver, un número de teléfono. La mente de Mer se aceleró. Era real, era legalmente vinculante. Charles Whitmore había creado un mecanismo para transferir la propiedad de una fortuna a un desconocido, pero inmediatamente le surgieron muchas preguntas. ¿Seguía funcionando el bufete de abogados? ¿Habían pasado 49 años? ¿Respetarían un testamento tan antiguo? ¿Le creerían? ¿Y qué pasaba con los impuestos, la autenticación, la logística de reclamar y gestionar una colección valorada en cientos de millones? Necesitaba información, tenía que investigar, pero su teléfono no tenía batería. Estaban atrapados en una montaña y sus hijos estaban sentados en una cueva sin comida y sin salida. La realidad volvió a abrumarla. Nada de esto importaba si no sobrevivían los próximos días. Maya regresó al refugio y encontró a Sophie y Luke jugando tranquilamente con guijarros, inventando reglas sobre la marcha. Levantaron la vista cuando ella salió de detrás de la pared falsa y el rostro de Sophie se iluminó. ¿Has encontrado algo interesante? Quizás, respondió Maya con cautela. Escuchad, tengo que comprobar algo. Voy a intentar llegar al coche, a ver si encuentro el cargador de mi teléfono. Vale, ¿puedo ir contigo?, preguntó Luke, con una voz más fuerte que la del día anterior. No, cariño. La nieve es demasiado profunda, pero te prometo que tendré cuidado. Se abrigó con todas las capas que tenía y salió al brillante mundo blanco. La nieve era más profunda de lo que había pensado, casi 1 metro en la mayoría de los lugares, y más profunda donde se había acumulado. El coche estaba completamente enterrado. Solo se distinguía una vaga silueta en el paisaje. La carretera era invisible, pero el cielo estaba despejado, de un azul intenso, y el sol le calentaba la cara a pesar del frío. Y lo más importante, podía ver a kilómetros de distancia. No había otros coches,
ni rastro de personas, solo un blanco infinito y las siluetas oscuras de los pinos cargados de nieve. Estaban completamente solos. Maya avanzó por la nieve hasta el coche, cada paso agotador. Cuando llegó, estaba sudando a pesar del frío. Excavó en la puerta del lado del conductor hasta que pudo abrirla, y luego buscó en el interior algo útil. Encontró el cargador del teléfono, su bolso con esos inútiles $7, y escondido en la guantera, algo que había olvidado. Una vieja radio de emergencia que su padre le había regalado hacía años. Funcionaba con pilas, era resistente al agua y estaba diseñada precisamente para este tipo de situaciones. El corazón de Maya dio un salto. La comprobó. Las pilas eran viejas, pero aún funcionaban. La encendió y escuchó primero estática y luego voces. Un informe meteorológico. La tormenta había sido enorme. Las carreteras estaban cerradas en toda la región. Se estaban llevando a cabo labores de rescate, pero las condiciones las dificultaban. Intentó encontrar una emisora local, algo que le dijera dónde estaba la ayuda y cuánto tiempo tardarían en reabrir las carreteras. En cambio, lo que escuchó le heló la sangre. Repitiendo nuestra noticia principal, las autoridades están investigando denuncias de un importante robo de obras de arte de una colección privada en Denver. Los detalles son escasos, pero las fuentes sugieren que los objetos robados podrían estar relacionados con el patrimonio de Charles Whitmore, un coleccionista solitario que murió en 1976. El FBI se ha sumado a la investigación y las autoridades piden a cualquier persona que tenga información que se ponga en contacto con ellos. Las manos de Mer se entumecieron. Casi se le cae la radio. Charles Whitmore, el FBI, una investigación por robo. Su mente daba vueltas. No tenía sentido. Whitmore había fallecido hacía 49 años. Su colección había permanecido oculta durante casi 5 décadas. ¿Por qué habría una investigación ahora? A menos que alguien más supiera lo de la cámara acorazada. A menos que alguien la hubiera estado buscando. A menos que ella se hubiera topado con algo mucho más peligroso de lo que había imaginado. Maya esperó en el refugio lo más rápido que pudo, con el corazón latiéndole con fuerza. Irrumpió por la entrada, sobresaltando a los niños. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó Sophie, asustada por la expresión de su rostro. Nada, cariño. Todo va bien. Solo necesito pensar. Encendió la radio, manteniendo el volumen bajo, y cambió de emisora hasta que volvió a encontrar las noticias. La abogada Margaret Chen habló con los periodistas esta mañana y afirmó que el testamento de Charles Whitmore incluía disposiciones sobre una colección oculta valorada en $250 millones. Chen alega que el testamento fue descubierto recientemente durante la renovación de las oficinas del bufete de abogados y que personas desconocidas podrían haber accedido ilegalmente al lugar donde se encuentra la colección. El FBI se negó a comentar los detalles de la investigación, pero confirmó que se han desplegado agentes para buscar la ubicación de la colección, valorada en 250 millones. El informe de la radio confirmó el valor del inventario, pero lo más importante es que alguien había encontrado el testamento de Whitmore en el bufete de abogados. Alguien sabía que la colección existía, y alguien, los abogados del FBI, sabía quién más la estaba buscando activamente. A Mir le temblaban las manos. Necesitaba pensar con claridad, pero el pánico seguía intentando apoderarse de ella. Ella había encontrado la colección primero. Tenía el libro de inventario, el testamento original de la cámara acorazada. Según los términos establecidos por Whitmore, la colección era legalmente suya. Pero, ¿lo verían así las autoridades? ¿O pensarían que de alguna manera la había robado, que había entrado por la fuerza y se había llevado lo que no era suyo? Pensó en la pared falsa, el pasadizo secreto, el meticuloso cuidado con el que todo había sido sellado. Whitmore esperaba que su colección fuera encontrada eventualmente, pero lo había hecho difícil. Había que saber que existía el refugio. Había que fijarse en la junta. Había que encontrar la llave. ¿Cuántas personas habían pasado por delante de este refugio durante 49 años y nunca se habían dado cuenta de lo que se escondía en su interior? Y ahora, el puro azar la había llevado hasta allí. Un coche averiado, una tormenta de nieve, unos niños desesperados y el instinto maternal de encontrar un refugio. ¿Era eso suficiente para demostrar que lo había encontrado por medios legales? ¿O parecería que lo había sabido desde el principio, que lo había estado buscando, que lo había robado? El teléfono de Maya estaba descargado, pero tenía el cargador. Si pudiera encontrar una fuente de energía, pero no había electricidad. Según las noticias, la cámara acorazada tenía la temperatura controlada, pero ella no había visto ningún equipo de climatización. Quizás estaba oculto, quizás funcionaba con algún tipo de sistema independiente, pero eso no le servía de nada ahora. Necesitaba documentarlo todo. Necesitaba pruebas de que lo había encontrado por accidente, no a propósito.
La linterna de camping tenía un puerto USB para cargar teléfono. Era una apuesta arriesgada, pero Maya enchufó su teléfono y lo observó con esperanza. Al cabo de un minuto, la pantalla se encendió. El 2% de la batería se cargaba lentamente, pero se cargaba. Maya esperó, paseándose, escuchando la radio, con la mente acelerada pensando en posibles escenarios. Los niños la miraban con ojos preocupados, pero se quedaron callados, sintiendo que mamá necesitaba pensar. Cuando el teléfono llegó al 5%, Maya lo desconectó y rápidamente comenzó a tomar fotos. El refugio, la pared falsa, el pasadizo, la cámara, las cajas, los baúles y el pedestal. El libro de inventario abierto para mostrar la letra de Whitmore, el testamento con sus sellos oficiales. Documentó todo lo que pudo antes de que la batería se agotara de nuevo al 3%, pero era algo, era una prueba. Volvió a enchufar el teléfono a la linterna y trató de pensar en sus próximos pasos. Primero, sobrevivir. Todavía tenían que salir de esa montaña. Necesitaban llevar a Luke al médico. Necesitaban comida, calor y seguridad. Segundo, ponerse en contacto con el bufete de abogados mencionado en el testamento de Whitmore, explicar lo que había encontrado, proporcionar la documentación, seguir el proceso legal que él había establecido. Tercero, lidiar de alguna manera con el hecho de que el FBI estaba investigando y alguien de ese bufete de abogados ya había hecho declaraciones sobre la colección. Era abrumador, era aterrador. Pero Maya había pasado los últimos 3 años haciendo cosas aterradoras. Había dejado un matrimonio abusivo con un niño de 2 años y un recién nacido. Había trabajado turnos dobles en una cafetería mientras estudiaba para obtener su GED. Había mantenido a sus hijos cerca a pesar de los desahucios, el hambre y el miedo. También podía hacer esto. La radio crepitaba con más noticias. El FBI estaba registrando las montañas al oeste de Denver, siguiendo un patrón cuadriculado. Tenían pistas que sugerían que la colección estaba escondida en un lugar remoto, posiblemente una cueva o una estructura abandonada al oeste de Denver. Ahí era donde estaban. A Mir se le hizo un nudo en el estómago. ¿Cuánto tiempo tardarían los equipos de búsqueda en llegar a esa zona? ¿Cuánto tiempo tardarían los helicópteros en detectar el coche enterrado, las huellas en la nieve que conducían a un refugio rocoso? Pensó en la logística. Incluso si el FBI los encontraba, incluso si encontraban la cámara acorazada, ella tenía el testamento original, tenía el libro de inventario, tenía pruebas fotográficas de su descubrimiento. Pero también era una mujer sin hogar con 2 hijos, sin dinero, sin abogado, sin forma de probar nada excepto su palabra contra los agentes federales y los abogados del patrimonio. El sistema no solía favorecer a personas como él. Maya se sentó con fuerza en el suelo de piedra, con la cabeza entre las manos. Esto era imposible. Todo. La fortuna, el momento, las complejidades legales, el FBI, mamá. La pequeña mano de Sophie le tocó el hombro. ¿Estás bien? Maya miró el rostro preocupado de su hija y sintió que algo se asentaba en su pecho, algo duro y decidido. Había estado luchando por sus hijos desde el día en que nacieron. Esta era solo otra lucha más. Estoy bien, cariño, dijo Maya, abrazando a Sophie. Todo iba a salir bien, y esta vez lo decía en serio. No podía controlar al FBI, ni a los abogados del patrimonio, ni las investigaciones federales, pero sí podía controlar sus propias acciones. Podía documentarlo todo, cumplir la ley, decir la verdad. Charles Whitmore había escondido su colección para que alguien la encontrara. Había creado un mecanismo legal para la transferencia de la propiedad. Había confiado en el destino, y el destino había llevado a Mia hasta allí. Solo tenía que ser lo suficientemente valiente como para reclamarla. Maya se levantó y miró a su alrededor con nuevos ojos. Aquello ya no era solo un refugio, era el comienzo de algo más grande de lo que jamás había imaginado. Mañana alguien los encontraría. Las carreteras se despejarían, llegarían equipos de búsqueda o los helicópteros los localizarían. Y cuando eso sucediera, Maya estaría preparada. Contaría la verdad, mostraría su documentación, explicaría exactamente cómo una madre sin hogar y sus hijos enfermos habían tropezado con una cueva y encontrado una fortuna. Y luego lucharía con uñas y dientes para conservarla, porque Charles Whitmore había dicho que esta colección pertenecía a quien la encontrara por medios honestos. Maya la había encontrado de forma honesta, desesperada, accidental, imposible, pero honesta, y estaba harta de dejar que el mundo le quitara las cosas. Se acercó el libro de inventario y empezó a leer de nuevo, memorizando los detalles, preparándose para las preguntas que le harían. Estudió el testamento, entendiendo cada cláusula, cada disposición. Cuando se puso el sol en su segundo día en el refugio, Maya Carter sabía exactamente a qué se enfrentaba. Una fortuna valorada en $250 millones,
un documento legal que se la cedía, y una lucha que determinaría si una madre soltera sin recursos podía realmente reclamar el regalo imposible que le habían dado. Afuera la montaña estaba en silencio. Adentro, Maya abrazaba a sus hijos y se preparaba para la batalla. El helicóptero los encontró en la tercera mañana. Maya lo oyó antes de verlo. El lejano golpeteo, golpeteo, golpeteo de las palas del rotor resonaba en la montaña. Agarró a Sophie y Luke y corrió hacia la entrada del refugio, agitando los brazos frenéticamente cuando vio aparecer la aeronave. El helicóptero dio una vuelta, luego otra, y finalmente se detuvo en el aire cuando alguien dentro los vio. Maya pudo ver a alguien hablando por una radio y señalando. En cuestión de minutos, el helicóptero había aterrizado en un claro a 50 metros de distancia, y el viento de las hélices levantaba nubes de nieve. 2 paramédicos corrieron hacia ellos, llevando bolsas médicas y mantas de emergencia. Detrás de ellos venía un ayudante del sheriff, con el rostro arrugado por la preocupación y el alivio. ¿Es usted Maya Carter? El ayudante gritó por encima del ruido del helicóptero. Sí. ¿Cómo lo han sabido? Su hermana presentó una denuncia por desaparición hace 2 días, cuando usted no llegó. Hemos tenido equipos de búsqueda peinando estas montañas. ¿Están bien sus hijos? Mi hijo tiene fiebre. Necesita un médico. Los paramédicos ya estaban examinando a Luke, tomándole la temperatura y auscultándole el pecho. Uno de ellos levantó la vista y asintió. Probablemente sea bronquitis. Tenemos que llevarlo al hospital, pero está estable. A partir de ahí, todo sucedió muy rápido. Los paramédicos envolvieron a los 3 en mantas térmicas y los ayudaron a subir al helicóptero. Maya intentó coger sus pertenencias, pero un paramédico la apartó suavemente. Volveremos a por sus cosas, señora. Ahora mismo tenemos que llevarla a usted y a sus hijos a un lugar cálido. El corazón de Maya se detuvo. El libro de inventario, el testamento, su teléfono con las fotografías, todo estaba en ese refugio. Esperen, necesito. Hay algo importante. Señora, por favor, tenemos que irnos ya. El ayudante del sheriff debió de ver algo en su rostro, porque se detuvo. ¿Qué pasa? ¿Qué hay ahí dentro? Maya lo miró. Luego miró a sus hijos, que estaban subiendo al helicóptero, y volvió a mirar el refugio. Tenía unos segundos para tomar una decisión que lo cambiaría todo. Decir la verdad, seguir las instrucciones de Whitmore, confiar en la ley. Hay una cámara secreta, dijo rápidamente. Detrás de una pared falsa en el refugio. Hay una colección dentro. Arte, artefactos y documentos. Necesito esos documentos. El ayudante del sheriff arqueó las cejas. Una cámara oculta. Señora, ¿se encuentra bien? El frío puede provocar delirio. No estoy delirando, dijo Maya con firmeza. Hay un pasadizo detrás de la pared trasera. Encontré una llave enterrada en el suelo. Dentro hay una cámara acorazada llena de cajas, un libro de inventario encuadernado en cuero y un testamento. Necesito ese libro y ese testamento, por favor. El ayudante del sheriff intercambió miradas con los paramédicos. Uno de ellos se encogió de hombros. Tenemos unos minutos. Voy a ver cómo están sus hijos. El ayudante del sheriff siguió a Maya de vuelta al refugio. Ella le mostró la junta de la pared, presionó la hendidura oculta y deslizó la pared para abrirla. Se quedó boquiabierto al ver el pasadizo. «¡Madre mía!», susurró. Mia lo condujo al interior de la cámara. A la luz intensa de su linterna, las cajas y los baúles parecían brillar. El ayudante del sheriff caminó lentamente por el espacio, con la mano apoyada en la funda de su pistola, como si esperara que algo saltara sobre él. ¿Qué es todo esto? Exactamente lo que he dicho. Una colección, arte, manuscritos, artefactos, que valen millones, quizás cientos de millones. Maya cogió el libro de inventario y el testamento de donde los había dejado. El hombre que los escondió murió en 1976. Su testamento dice que quien encuentre esta colección es su propietario legal. El ayudante la miró fijamente. ¿Me estás diciendo que te topaste con una fortuna? Mi coche se averió durante la tormenta. Nos estábamos congelando. Encontré el refugio por casualidad. Encontré la llave por casualidad. Todo esto fue solo una casualidad. La miró durante un largo momento, y luego miró el libro de inventario que ella tenía en las manos. ¿Sabe que el FBI está buscando esta colección? A Maya se le hizo un nudo en el estómago. Lo oí en la radio, pero yo lo encontré primero. Y según ese testamento, es mío. La ley no funciona así, señor. Funciona exactamente así si el testamento es válido. El ayudante sacó su radio. Aquí el ayudante Morrison. Necesito que se ponga en contacto con la oficina del FBI en Denver. Dígales que hemos encontrado la colección Whitmore y póngame con alguien de la oficina del fiscal del distrito. Esto se va a complicar. Maya apretó el libro de inventario y el testamento contra su pecho. ¿Puedo quedarme con esto? Son mi prueba. Morrison la miró, y algo en su expresión,
se suavizó por el momento. Pero el FBI va a querer que todo quede documentado. Ahora esto es una escena del crimen. Yo no he cometido ningún delito, no he dicho que lo haya hecho, pero alguien ha estado buscando esta colección y tú la has encontrado. Así que ahora formas parte de una investigación, te guste o no. Volvieron al helicóptero. Mientras despegaban, Maya miró hacia abajo y vio cómo el refugio se hacía cada vez más pequeño. Esa pequeña grieta en la montaña había salvado la vida de sus hijos y posiblemente había cambiado su futuro para siempre. Pero la lucha no había hecho más que empezar. En el hospital de Rich Valley, los médicos confirmaron que Luke tenía bronquitis y le recetaron antibiótico. A Sophie la examinaron y le dieron el alta. A Maya le trataron una leve congelación en los dedos y le administraron líquidos para la deshidratación. Su hermana Rachel irrumpió en la habitación 3 horas más tarde, con los ojos enrojecidos por el llanto, y se abalanzó sobre Maya. Creía que habías muerto, sollozó Rachel. Cuando no apareciste, cuando la tormenta se puso tan fuerte, pensé, estamos bien, dijo Maya, abrazando a su hermana con fuerza. Estamos todos bien. Pero incluso mientras lo decía, podía ver a los agentes del FBI con trajes oscuros, hablando con el ayudante Morrison en el pasillo. Aunque Rachel se preocupaba por los niños y hacía 1000 preguntas, la mente de Ma estaba en el libro de inventario escondido en su bolso y en la batalla legal que sabía que se avecinaba. Los agentes llegaron 1 hora más tarde. El agente especial Thomas Reeves y la agente especial Linda Park fueron educados pero firmes. Querían hacerle preguntas a Mia sobre la colección, sobre cómo la había encontrado, sobre lo que había tocado y movido. Maya les contó todo: la tormenta, el refugio, la llave, el pasadizo, la cámara. Les mostró el libro de inventario y el testamento. Les enseñó las fotografías de su teléfono, ahora completamente cargado gracias a un enchufe del hospital. Lo encontré por accidente, repitió. Pura casualidad. La tormenta, el coche averiado, la necesidad de refugio. Todo fue una horrible desgracia que se convirtió en una suerte imposible. El agente Reeves estudió el testamento con atención. Este documento, si es auténtico, tiene 49 años. La legislación sobre sucesiones ha cambiado mucho desde entonces. Es posible que las disposiciones que incluyó el señor Whitmore ya no sean legalmente vinculantes, pero también es posible que sí lo sean. Mia dijo que podrían serlo. Reeves lo admitió. Eso lo decidirán los tribunales. Mientras tanto, la colección es una prueba en una investigación federal. Tendremos que asegurar el lugar, documentarlo todo y verificar su autenticidad. ¿Investigación sobre qué?, preguntó Maya. ¿Quién cometió un delito? El agente Park tomó la palabra. Hace 2 semanas, alguien entró en las oficinas de Hartwell Preston and Associates en Denver. Accedieron a archivos antiguos, incluidos los documentos sucesorios de Charles Whitmore. Creemos que buscaban pistas sobre la ubicación de la colección. A Mir se le heló la sangre. ¿Encontraron algo? No lo sabemos. El allanamiento fue sofisticado, pero luego el bufete de abogados hizo pública la existencia del testamento de Whitmore y la colección desaparecida. Ahí fue cuando nos involucramos. Entonces, alguien sabe de la colección y estaba tratando de encontrarla primero. Reeves asintió. Lo que significa que, sin darte cuenta, les ganaste de mano, pero también significa que podrías estar en peligro. Quienquiera que haya irrumpido en ese bufete de abogados quería esta colección con tanta desesperación que cometió un delito federal. Puede que no les haga mucha gracia saber que alguien más la ha encontrado. Maya miró a Sophie y Luke, que dormían plácidamente en la cama del hospital, calentitos, seguros y medicados. El miedo le recorrió la espalda. ¿Qué hago? Di la verdad, dijo Reeves. Colabora plenamente con nuestra investigación. Consigue un abogado, uno bueno, y no hables con la prensa. Demasiado tarde para eso. Cuando Maya salió del hospital a la mañana siguiente, había furgonetas de los medios de comunicación aparcadas en el aparcamiento. Alguien había filtrado la noticia. Madre sin hogar encuentra una fortuna en una cueva. Ya era tendencia en Internet. Rachel sacó a Maya y a los niños por una puerta lateral y los llevó a su casa, tomando una ruta sinuosa para despistar a los periodistas que intentaban seguirlos. Esto es una locura, dijo Rachel mientras entraba en su garaje y cerraba rápidamente la puerta tras ellos. Maya, ¿qué vas a hacer? Maya miró a su hermana, luego a sus hijos en el asiento trasero y luego al libro de inventario que tenía en el regazo. Voy a luchar, dijo en voz baja. Voy a luchar por lo que es mío. La abogada que Rachel encontró se llamaba Patricia Stone, una mujer feroz de unos 60 años, especializada en derecho sucesorio y con fama de aceptar casos imposibles. Se reunió con Maya en el salón de Rachel 2 días después, esparciendo documentos por la mesa de centro. Lo he revisado todo, dijo Stone. El testamento, el inventario, tus fotografías,
los informes del FBI y he investigado un poco sobre Charles Whitmore. ¿Qué has descubierto? Era un hombre extraordinario. Hizo fortuna en la minería en la década de 1950, se jubiló a los 45 años y pasó el resto de su vida coleccionando arte. En los círculos de coleccionistas era conocido por ser excéntrico, pero muy entendido. Su esposa y su hija murieron en 1974 atropelladas por un conductor ebrio. Ese mismo año le diagnosticaron cáncer. Según todos los indicios, a partir de entonces se convirtió en un recluso. Stone sacó una fotocopia de un antiguo artículo de periódico. Murió en diciembre de 1976. La herencia entró en proceso de sucesión, pero su testamento no mencionaba la colección. Los abogados registraron sus propiedades, pero no encontraron nada. Finalmente, la herencia se cerró con la distribución de unos activos mínimos entre primos lejanos que apenas lo conocían. Pero para entonces la colección ya estaba escondida, dijo Mia. Exactamente. Construyó esa cámara acorazada en 1975, redactó un nuevo testamento y nunca se lo dijo a nadie. El testamento se guardó en Hartwell and Preston, pero se extravió durante una reorganización de la oficina en la década de 1980. Permaneció almacenado durante 40 años hasta que la reciente renovación lo descubrió. Stone miró directamente a Meyer. Esta es la realidad legal. El testamento otorga la colección a quien la encuentre por medios legales. Tú la encontraste por medios legales. Buscabas refugio durante una tormenta. La encontraste por casualidad, según los términos establecidos por Whitmore. La colección es legalmente tuya. El corazón de Maya dio un salto. Entonces puedo reclamarla. En teoría, sí, pero en la práctica es complicado. La sucesión se cerró hace décadas. Los parientes lejanos podrían impugnarla. El Estado podría reclamar los derechos de propiedad abandonada. Y hay que tener en cuenta los impuestos. Impuestos sobre el patrimonio, ganancias de capital si vendes algo, impuestos sobre la renta por el valor. La esperanza de Meir se desvaneció. ¿Cuánto en impuestos? Stone hizo algunos cálculos rápidos. Siendo conservadores, el 40% del valor total. Si la colección vale 250 millones, estarías pagando aproximadamente 100 millones en diversos impuestos. 100 millones. Seguía siendo una fortuna imposible, pero la cifra hizo que a Meir le diera vueltas la cabeza. No tengo tanto dinero para pagar impuestos. Tendrías que vender parte de la colección. Lo que plantea otra cuestión, la autenticación. El FBI está trabajando en ello ahora mismo, con la ayuda de expertos de museos y casas de subastas. Si todo sale bien, tendrás la propiedad legítima de obras maestras autenticadas, pero ese proceso lleva tiempo. ¿Cuánto tiempo? Meses, tal vez un año, y durante ese tiempo, estarás en un limbo legal. La colección está bajo la custodia del FBI como prueba. No podrás tocarla, venderla ni acceder a ningún fondo de... Maya se recostó en el sofá, sintiendo el peso de la realidad sobre ella. Así que encontré una fortuna, pero no puedo usarla. Todavía no, dijo Stone, pero si lo hacemos bien, si seguimos todos los pasos legales con precisión, si documentamos todo y construimos un caso sólido, entonces sí, con el tiempo la colección será tuya. Y si no lo hacemos bien, la expresión de Stone se volvió sombría. Entonces lo perderás todo. El Estado lo reclamará, o los familiares ganarán en los tribunales, o el FBI encontrará algún tecnicismo para confiscarlo. El derecho sucesorio es complejo, y estás luchando contra gente con recursos. Maya pensó en los $7 que tenía en el bolsillo cuando encontró la cámara acorazada. Pensó en la notificación de desahucio, en el coche averiado y en las facturas del hospital que probablemente ya se estaban acumulando. Pensó en Sophie y Luke, que se merecían estabilidad, seguridad y un futuro que no estuviera marcado por la pobreza. Dime lo que tengo que hacer, dijo Maya. La batalla legal duró 11 meses. Stone presentó una petición en el Tribunal Testamentario para reabrir la sucesión de Charles Whitmore y reclamó la colección según los términos de su testamento de 1976. Los parientes lejanos lo impugnaron inmediatamente, alegando que el testamento no era válido y que la colección debía distribuirse entre los herederos de Whitmore. El principal impugnador fue Gerald Whitmore, un primo segundo que nunca había conocido a Charles, pero que de repente tenía opiniones muy firmes sobre sus intenciones. Contrató a costosos abogados y presentó una moción tras otra, tratando de demostrar que Charles había sido mentalmente incompetente cuando redactó el testamento, que los términos eran demasiado vagos para poder aplicarlos y que Mia debía de haber sabido de alguna manera sobre la colección de antemano. Está tratando de agotarnos, explicó Stone, durante una de sus sesiones semanales de estrategia, hacer que esto sea tan costoso y agotador que te rindas y llegues a un acuerdo. No me rendiré, dijo Mia con firmeza, pero era difícil. Mientras la batalla legal se prolongaba,
Maya vivía en la habitación libre de Rachel, con sus dos hijos en edad de crecimiento. No podía permitirse su propia casa. No podía tocar la colección. Vivía en un extraño limbo en el que, en teoría, era multimillonaria, pero en la práctica estaba arruinada. El FBI completó su proceso de autenticación y confirmó que el 98% de los artículos que figuraban en el inventario eran auténticos. El valor total verificado ascendía a $247 millones. La noticia volvió a ser portada en los periódicos. La cara de Mia estaba en todas partes. Desconocidos la reconocían en los supermercados. Algunos la felicitaban, otros la acusaban de ser una estafadora o una ladrona. Un hombre la acorraló fuera de la casa de Rachel y le exigió saber por qué ella merecía la fortuna más que los verdaderos amantes del arte. Rachel llamó a la policía. Aumentaron las patrullas en el barrio. Lo siento, le dijo Maya a su hermana. Nunca quise que esto trastornara tu vida. ¿Estás bromeando?, dijo Rachel. Esto es lo más emocionante que me ha pasado nunca. Además de tu familia, nosotros nos mantenemos unidos. El estado de Colorado presentó una reclamación por propiedad abandonada. Un museo de arte de Denver presentó una reclamación basándose en la correspondencia que demostraba que Whitmore había hablado en alguna ocasión de donarles algunas piezas. 3 personas diferentes se presentaron afirmando ser hijos ilegítimos de Whitmore, aunque las pruebas de ADN desmintieron a los 3. Durante todo este tiempo, Maya trabajó. Rachel le había conseguido un trabajo en un taller local, y Maya se dedicó a arreglar coches mientras Stone libraba batallas legales. Al principio, la atención de los medios fue intensa, pero se fue desvaneciendo a medida que el caso se prolongaba. Maya mantuvo la cabeza gacha, se centró en sus hijos y confió en su abogado. No podía permitirse los honorarios habituales de Stone, pero el abogado había aceptado el caso a cambio de una comisión. Si ganaban, obtendría el 15% de lo que Maya recibiera. Si perdían, no obtendría nada. ¿Por qué correrías ese riesgo?, le preguntó Maya. Stone sonrió. Porque Charles Whitmore escribió ese testamento para alguien exactamente como tú, alguien que lo necesitaba, alguien que lo merecía, y porque la ley no siempre favorece a los más débiles. Pero a veces, si luchas lo suficiente, sí lo hace. Las noches eran las más difíciles. Maya se quedaba despierta en la habitación de invitados de Rachel, escuchando a Sophie y Luke respirar suavemente en su cama compartida, y se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Quizás debería haberse alejado de la colección, dejar que el FBI se ocupara de él, dejar que el Estado, los museos o Gerald Whitmore se pelearan por ella. Pero entonces recordaba esa carta. Las palabras de Charles Whitmore: usa este regalo con sabiduría, honra el arte, honra la historia. Él había confiado en que el destino eligiera sabiamente, y el destino la había elegido a ella. No podía traicionar esa confianza. El avance se produjo en el 8º mes. El equipo de Stone encontró correspondencia entre Whitmore y el bufete de abogados de 1975, en la que se discutía explícitamente su intención de crear una herencia para el descubridor, y se confirmaba su competencia mental en ese momento. Encontraron registros médicos que demostraban que estaba lúcido y capacitado hasta el momento de su muerte. Encontraron testigos que lo habían conocido y que testificaron sobre su naturaleza excéntrica pero deliberada. Una testigo fue particularmente poderosa, una anciana llamada Constance Hart, que había sido vecina de Whitmore en la década de 1970. Charles estaba desconsolado tras perder a Sarah y Emma. Ella testificó en una declaración que Stone le mostró a Mia, pero él no estaba loco, era decidido. Una vez me dijo que el mundo se había vuelto demasiado comercial, demasiado centrado en el dinero en lugar de en el significado. Dijo que quería que su colección fuera a parar a manos de alguien que la apreciara por las razones correctas, alguien elegido por el universo, no alguien que persiguiera la riqueza. Y lo más importante, demostraron que Mia había encontrado la colección exactamente como Whitmore había pretendido, por casualidad, por necesidad, por destino. La sentencia del juez se dictó en una fría mañana de febrero, casi exactamente un año después de que Maya entrara por casualidad en ese refugio. La colección pertenecía a Maya Carter. Mia se sentó en la sala del tribunal, con Rachel cogiéndole la mano, Sophie y Luke en el colegio, ajenos a lo que estaba sucediendo, y escuchó mientras el juez leía el veredicto. El testamento de Charles Whitmore era inusual, pero legalmente válido. Su intención era clara: pasar su colección a alguien que la encontrara por medios honestos, no a través de búsquedas o intrigas. Las pruebas demuestran que la señora Carter descubrió la colección mientras buscaba refugio de emergencia durante una tormenta de nieve. Sus acciones fueron legales, su descubrimiento accidental,
y su posterior notificación del hallazgo fue rápida y completa, según los términos del testamento del Señor Whitmore y las leyes pertinentes sobre sucesiones. La colección pertenece legalmente a Maya Carter. Maya sintió que el mundo se tambaleaba. Rachel le apretó la mano con tanta fuerza que le dolió. Stone se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción, pero el juez no había terminado. Sin embargo, la señora Carter debía cumplir con todas las obligaciones fiscales antes de tomar posesión de la colección. El IRS ha calculado que la deuda tributaria total asciende a $9,460,000 que deben pagarse en un plazo de 90 días a partir de esta sentencia, $94 millones. Maya tenía 3 meses para reunir $94 millones. La siguiente fase era casi tan complicada como la batalla legal. Stone puso a Maya en contacto con Ceci Christie's, las principales casas de subastas del mundo. Ellas la ayudaron a seleccionar las piezas que se venderían, artículos que alcanzarían un alto precio, pero que no eran las joyas de la corona de la colección. El proceso fue meticuloso. Cada pieza debía ser cuidadosamente transportada, fotografiada, catalogada y comercializada. Maya tuvo que firmar docenas de formularios, proporcionar una documentación interminable y asistir a innumerables reuniones con los representantes de las casas de subastas. Conoció a la conservadora jefe de Sures, una mujer sofisticada llamada Victoria Ashford, que recorrió la cámara acorazada con una expresión de puro asombro. «Esto es extraordinario», susurró Victoria, examinando un degar de cerca. «Estas piezas se han conservado a la perfección. Es como entrar en una cápsula del tiempo». «Eso es exactamente lo que es», dijo Mia. La subasta tuvo lugar en Nueva York en mayo. Maya asistió, con un vestido prestado, y sintiéndose completamente fuera de lugar entre la élite artística de Manhattan. Observó cómo, una tras otra, las pinturas y las esculturas iban a subasta. La sala estaba llena de multimillonarios, representantes de museos y coleccionistas serios con trajes caros. Maya se sentó en la parte de atrás, drogada, y vio cómo su futuro se decidía con paletas y pujas telefónicas. La serie Waterlease de Monet se vendió por $32 millones. La sala estalló en aplausos. Maya se sintió mareada. Un conjunto de manuscritos iluminados raros se vendió por $18 millones. Cerámicas asiáticas, 12 millones. Esculturas renacentistas, 22 millones. Una colección de artefactos de las primeras naciones que Whitmore había adquirido respetuosamente de distribuidores autorizados se vendió por $8 millones a un museo que prometió devolverlos a las tribus correspondientes. Al final de la noche, Mia había recaudado $137 millones. Después de impuestos, comisiones de subasta, gastos legales y los honorarios de Stone, a Mia le quedaron $38 millones. $38 millones. La cifra aún le parecía irreal, pero cuando la transferencia bancaria llegó a su nueva cuenta, abierta con la ayuda de los asesores financieros que Stone le había recomendado, Maya finalmente lo creyó. Había pasado de 7 a $38 millones en 18 meses. Pero el dinero, estaba aprendiendo, no era el milagro. El milagro fue lo que vino después. Maya no se mudó a una mansión, ni compró coches caros, ni se fue a islas tropicales. Compró una casa modesta en Ridge Valley con un jardín para que Sophie y Luke jugaran y un garaje donde todavía podía trabajar en motores cuando necesitaba pensar. La casa no era nada lujosa. 3 dormitorios, 2 baños, una cocina con electrodomésticos anticuados, pero era suya. La primera noche que durmieron allí, Sophie corrió de habitación en habitación gritando: «Tenemos nuestra propia casa, tenemos nuestra propia casa». Luke se plantó en medio del salón y anunció que nunca se iría de allí. Maya se quedó en la cocina, con lágrimas corriéndole por la cara, y pensó en todas las noches que se había dormido en aquel viejo Honda, preguntándose si alguna vez volverían a tener un hogar. Creó fondos fiduciarios para la educación y el futuro de sus hijos. Pagó la hipoteca de Rachel y le compró un coche nuevo a su hermana. Y luego creó la Fundación Whitmore. La misión de la fundación era sencilla: proporcionar alojamiento de emergencia y servicios de apoyo a familias sin hogar. Maya compró el viejo Motel Highland, a las afueras de la ciudad, el mismo motel del que la habían desahuciado, y lo renovó para convertirlo en un alojamiento temporal. Las familias podían quedarse allí hasta 6 meses mientras se recuperaban. Caminando por el Highland el día de la demolición, Maya se detuvo en la misma habitación donde había recibido la notificación de desahucio. Recordó la expresión indiferente del gerente cuando le entregó los papeles. Recordó cómo empacaban sus pertenencias mientras Sophie lloraba y Luke preguntaba por qué tenían que irse. Ahora era la propietaria del edificio,
y lo estaba convirtiendo en algo que garantizaría que ninguna otra familia se sintiera como ella se había sentido ese día. La fundación ofrecía formación laboral, asistencia para el cuidado de los niños, atención médica, asistencia jurídica y asesoramiento financiero. Ayudaba a madres como Maya, que estaban a un mal día de dormir en sus coches. Atrapaba a los niños antes de que se quedaran en la calle. Maya contrató a un director para que se encargara de las operaciones diarias, pero ella siguió involucrada. Entrevistó personalmente a todas las familias. Recordaba lo que se sentía al estar desesperada y asustada y convencida de que a nadie le importaba. Se aseguró de que supieran que a alguien le importaba. Una de las primeras familias a las que ayudó fue una mujer llamada Jennifer con 3 hijos menores de 5 años. Jennifer había estado viviendo en su coche durante 2 semanas después de que su marido la abandonara y le resultara imposible pagar el alquiler. ¿Por qué me estás ayudando?, preguntó Jennifer, recelosa de la amabilidad porque la vida le había enseñado a hacerlo. Maya miró a esta madre agotada y se vio a sí misma. Porque alguien me dio una segunda oportunidad, dijo Mia, y ahora yo la estoy transmitiendo. El resto de la colección, las piezas que Maya no había vendido, incluida la joya de la corona, Bimeir, y varias otras obras maestras, las donó a un museo. Pero no a cualquier museo. Trabajó con arquitectos y urbanistas para construir una nueva ala del Museo de Arte de Denver, dedicada específicamente a la colección Whitmore. La ala se inauguró 2 años después de la sentencia judicial. Maya se situó en la ceremonia de inauguración, con Sophie y Luke a su lado, ahora de 9 y 6 años, y miró el edificio que llevaba el nombre de Charles Whitmore y contaba su historia. En el interior, los visitantes podían ver no solo el arte, sino también la historia del hombre que lo había coleccionado y de la mujer que lo había encontrado. Había exposiciones sobre la vida de Whitmore, su pérdida, su decisión de ocultar la belleza de un mundo que pensaba que la destruiría, y había exposiciones sobre Maya, sobre la tormenta y el refugio, y el descubrimiento imposible, sobre cómo el momento más oscuro de una mujer se había convertido en su puerta de entrada a algo extraordinario. ¿Crees que él lo sabía?, preguntó Sophie, mirando un cuadro de bailarinas de ballet. Señor Whitmore, ¿crees que sabía que alguien como tú encontraría su colección? Mer pensó en la carta que había escrito Whitmore, en su confianza en el destino, en su creencia de que el universo elegiría sabiamente. Creo que tenía esperanza, dijo Mia. Creo que tenía esperanza de que quien la encontrara comprendiera lo que realmente importaba. ¿Y qué es lo que realmente importa?, preguntó Sophie. Maya se arrodilló y miró a sus 2 hijos. Que nos cuidemos unos a otros, que utilicemos lo que se nos ha dado para mejorar las cosas, que recordemos de dónde venimos y ayudemos a los que aún están allí. Luke le tiró de la mano. Mamá, ¿podemos ir a ver la exposición de la habitación secreta? Maya se rió. El museo había recreado la cámara acorazada, con una réplica de la entrada del refugio de piedra y el pasadizo secreto. A los niños les encantaba. Claro, cariño, vamos. Mientras caminaban por el museo, Maya vio su reflejo en el cristal de una. Apenas se reconoció, no porque hubiera cambiado físicamente, aunque había recuperado el peso que había perdido durante aquellos meses desesperados y su cabello ya no estaba salpicado de canas prematuras por el estrés. Apenas se reconoció porque la mujer que la miraba de vuelta se mantenía de pie de forma diferente, se comportaba de forma diferente. El miedo que había habitado en sus ojos durante tanto tiempo había sido sustituido por otra cosa: confianza, determinación, paz. Esa noche, después de acostar a los niños, Maya se sentó en la pequeña oficina que había montado en su casa. Sobre su escritorio estaba el libro de inventario original, que el museo le había permitido conservar. Junto a él, había una fotografía enmarcada del día en que los rescataron. Maya, Sophie y Luke, envueltos en mantas de emergencia, agotados pero vivos. Abrió su ordenador portátil y revisó el informe trimestral de la fundación. En 2 años, habían alojado a 87 familias. 63 de esas familias se habían mudado a viviendas permanentes. 42 padres habían encontrado un empleo estable. 96 niños estaban ahora en entornos escolares estables. Cifras que representaban vidas reales, esperanza real, cambio real. Sonó su teléfono. El nombre de Stone apareció en la pantalla. Hola Patricia, hola. ¿Qué tal el evento del museo? Abrumador, en el mejor sentido. ¿Has visto el número de visitantes? 20,000 en el primer mes. Las exposiciones son fenomenales. Maya sonrió. A Whitmore le habría disgustado tanta atención. Quizás habría apreciado que la gente viera realmente el arte en lugar de que estuviera guardado en algún almacén. Stone hizo una pausa. Tengo noticias. La auditoría del IRS ha salido bien.
Todas tus declaraciones de impuestos han sido aprobadas. Estás oficialmente libre de toda sospecha legal. Era la última pieza. La confirmación definitiva de que todo por lo que había luchado estaba asegurado. Gracias, dijo Maya, por todo. No podría haberlo hecho sin ti. Habrías encontrado la manera. Eres la persona más obstinada que conozco. La voz de Stone se suavizó. Estoy orgulloso de ti, Maya, de lo que has construido con esta fortuna. Es exactamente lo que Whitmore esperaba que alguien hiciera. Después de colgar, Maya caminó por su tranquila casa. Fue a ver a Sophie, que dormía profundamente con un libro de la biblioteca aún abierto sobre el pecho. Fue a ver a Luke, acurrucado con el oso de peluche que Rachel le había regalado. Se quedó en la puerta de su habitación y recordó aquella noche en el refugio, el miedo, el frío, la certeza de que no sobrevivirían, y luego el milagro imposible, aterrador y hermoso del descubrimiento. Charles Whitmore había escondido una fortuna y confiado en que el universo elegiría sabiamente. El universo había elegido a una madre soltera sin hogar, con 2 hijos enfermos y $7 en el bolsillo, y esa madre había tomado su regalo y lo había convertido en esperanza para cientos de personas. Maya pensó en todas las familias que dormían en las montañas esa noche, familias que habían estado donde ella había estado, asustadas y desesperadas, y convencidas de que el mundo las había olvidado. Pensó en los niños que tendrían camas cálidas y el estómago lleno, y padres que por fin podrían respirar. Pensó en cómo la noche más fría y oscura de su vida había dado lugar al amanecer más cálido que podía imaginar, no por el dinero. El dinero era solo una herramienta, un medio para alcanzar un fin. El verdadero milagro era la transformación de víctima a vencedora, de desesperada a decidida, de alguien a quien el mundo ignoraba a alguien que mejoraba el mundo. Maya volvió a su oficina y abrió un nuevo documento en su ordenador portátil. Llevaba semanas pensando en ello, planificándolo cuidadosamente. La Fundación Whitmore se estaba expandiendo. 3 nuevas sedes en 3 ciudades diferentes. Más familias, más esperanza, más segundas oportunidades. Escribió su visión. Instalaciones en Denver, Colorado Springs y Grand Junction. Cada una de ellas siguiendo el modelo de Highland, pero adaptada a las necesidades locales. Programas de formación laboral, asociaciones con empresas locales dispuestas a contratar a personas que se están recuperando, guarderías para que los padres pudieran trabajar o ir a la escuela, clínicas médicas, servicios legales, un sistema de apoyo completo basado en la simple idea de que todo el mundo merece una segunda oportunidad, porque Maya Carter sabía algo que la mayoría de la gente no entendía. Los milagros no tenían que ver con la suerte, el destino, o tropezar con cuevas durante las tormentas de nieve. Los milagros tenían que ver con lo que hacías después de que ocurriera lo imposible. Tenían que ver con aprovechar el regalo que te habían dado y asegurarte de que otros también recibieran regalos. Se trataba de recordar la oscuridad y usar tu luz para guiar a otros a través de ella. Maya trabajaba hasta altas horas de la noche planificando la expansión, revisando presupuestos, respondiendo correos electrónicos de familias que habían oído hablar de la fundación y necesitaban ayuda. Un correo electrónico llamó su atención. Era de una mujer de Grand Junction, cuyo marido acababa de fallecer, dejándola con 4 hijos y sin ingresos. Había oído hablar de la Fundación Whitmore y quería saber si había alguna ayuda disponible. Maya leyó el correo electrónico 3 veces, con un nudo en la garganta. Se veía a sí misma en cada palabra. La desesperación, el miedo, el delgado hilo de esperanza de que tal vez, solo tal vez, alguien se preocupara. Escribió su respuesta. Sí, podemos ayudar. Venga mañana a Highland, lo resolveremos juntos. Cuando finalmente se acostó, soñó con la nieve, pero no con la aterradora ventisca que casi los mata. Nieve limpia y tranquila cayendo suavemente sobre una montaña, donde se alzaba un refugio silencioso y vacío. Su secreto finalmente revelado, su propósito finalmente cumplido. En el sueño, vio a Charles Whitmore de pie a la entrada del refugio, un anciano de mirada amable. No habló, solo asintió una vez, como diciendo, «Lo has entendido, lo has hecho bien». Y Maya asintió también. A la mañana siguiente, Sophie la encontró en la cocina haciendo tortitas. «Mamá, estás cantando», observó Sophie. Maya se dio cuenta de que estaba tarareando una vieja canción de la radio sin siquiera darse cuenta. «Supongo que sí», dijo Maya. «Pareces feliz». Maya abrazó a su hija. «Soy feliz, cariño. De verdad lo soy». Y era cierto. Por primera vez en mucho tiempo, Maya Carter era genuinamente feliz. No por el dinero, la fama o el reconocimiento, sino porque había encontrado su propósito. Cualquiera puede perderlo todo en un instante, pero se necesita mucho valor para reconstruir desde las cenizas y utilizar lo que se te ha dado para ayudar a otros a levantarse. Como Maya Carter aprendió aquella gélida noche en una montaña de Colorado,
A veces las mayores fortunas no se miden en dólares, sino en las vidas que tocamos y la esperanza que devolvemos. Porque para Maya y para todas las familias a las que ha ayudado desde entonces, el verdadero tesoro nunca fue lo que se escondía entre esas paredes. Fue descubrir que incluso en nuestros momentos más oscuros, somos capaces de crear luz. Fin. A continuación, te esperan otras 2 historias impactantes. Haz clic para seguir descubriendo. Y no olvides suscribirte si crees que la bondad, el valor y las segundas oportunidades pueden cambiar el mundo.